Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Vienen despiertos o vienen posguardia? ¿Quiénes están posguardia hoy acá? A la mía. Bueno, váyanse a dormir, ya están todos, el 60% está posguardia. ¿Qué hacen todos los días de guardia los martes? ¿Eh? Ah, está bien, está bien. Bueno, habilité algunas cosas más en el campus, lo hice hace un rato. Porque no les voy a tomar nada de eso. Quiero decir que les habilité algunas otras cosas que estaban ahí encerraditas. ¿Ustedes ven los títulos cuando entran como usuario o no ven nada? De repente ven un título y dice que no pueden entrar o no ven títulos directamente. No saben. No, no es tan gracioso. Vamos a irme echando un poco con esto. Y vamos a ordenar algo de las cosas que hemos visto. Yo en estas presentaciones tengo cosas que no están en el libro. Porque trato de sacar el libreto, pues si no, primero se hace muy aburrido, segundo, para mí es imposible ir copiando un libro y armar una charla de vuelta, me parece una ridiculez. De modo que voy haciendo algunas cosas que deberían ser útiles, que son quizás de otros lugares. Entonces, hay referencias bibliográficas en donde se complementa cosas. Nosotros venimos viendo un poco de lo que es la fisiología respiratoria, viendo algunas cosas de lo que son volúmenes y capacidades pulmonares, la ecuación del movimiento, todo ese tipo de cosas. Y en realidad, a lo que apunta todos esos contenidos, es a que después cuando ustedes toquen la perilla del respirador puedan hacer algo adecuado. Entender cómo es la bombita, el cañito y el globito que está del otro lado, todo ese tipo de cosas. Lo que pasa que cuando empezamos a meterle mano al respirador ocurren un montón de cosas que tenemos que ir ordenándolas de algún modo, porque no es normal que a nosotros nos entre el aire a presión positiva dentro de la tráquea. Lo normal es que entre primero a presión negativa, como ya vimos esos pulmoncitos que estaban los dos por ahí. Hay alguno que se acuerda que me parece el único que no hace guardia los martes, porque los demás no dicen que sí. Bueno. No puedo machear si levantaste la mano o no, pero bueno. El tema es así. Vamos a ver alguna cosa, porque en definitiva esto ya no está de casualidad. Esto es de una página de alguna entidad, de alguna ONG o algo así que encontré y me pareció tremendamente representativa de lo que nos pasa con el pulmón, no solo por la forma que tiene, que referencian los pulmones del mundo y todo lo demás, sino por lo que sucede con los ríos y los árboles, que es exactamente lo mismo que los vasos y los alvéolos. La tendencia cuando nosotros ponemos un paciente en ventilación mecánica a que desaparezcan un número de alvéolos por colapso, como está en esta zona, es bastante representativo que junto con los alvéolos también desaparecen los ríos. Y eso es lo que nos ocurre ni más ni menos cuando nosotros ponemos a ventilar un paciente en mecánica. Y quiero hacer una aclaración acá porque hay algunos que rotan por terapia o que están en algunos lugares en donde están muy embebidos por la terapia. Si ustedes no comprenden que nosotros con los pacientes que tenemos en quirófano tenemos pulmones absolutamente diferentes a los de la terapia y lo que tenemos que lograr es que no armar el pulmón de la terapia dentro del quirófano, primera cosa es esa. Segunda cosa, que además nos puede venir el paciente de la terapia con un pulmón de terapia. Pero que tenemos que primero aprender esto. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos la gran mayoría de los pulmones normales. A la gran mayoría de los pacientes le podemos hacer mal si no lo hacemos adecuadamente. Y después que entendimos eso, recién comprender cómo funciona un pulmón de la terapia. Que de hecho hay que saberlo. El problema es entenderlo al revés. Ustedes cuando andan en bicicleta, primero aprenden a andar en bicicleta, no hacen freestyle. ¿Es verdad o no? Bueno, agarrar un pulmón de la terapia es hacer freestyle, sin haber aprendido a andar en bicicleta. Quiero que les quede claro eso, porque hay una confusión importante
en cómo se encaran los pacientes. Tienen cosas diferentes, son pulmones diferentes, son pulmones que estaban normales hasta que nosotros lo tomamos. El paciente saturaba 99, venía respirando solo. Yo no puedo pensar que después de hacer mi trabajo algo termine de este modo como está acá. Entonces, primero tenemos que entender la fisiología normal, la fisiopato con los pequeños cambios que le podemos hacer nosotros y cómo evitar que eso sea malo. Y después el pulmón alterado, que vamos a tener un montón de herramientas si lo ordenamos de este modo. De hecho, voy a mencionar un caso que para mí fue paradigmático. Hace unos pocos días un compañero de ustedes de acá de primer año me preguntó en el pasillo qué opinaba de la ventilación de cúbito prono. ¿Saben lo que es eso? Los pacientes que tienen agua extrapulmonar, se los da vuelta en ventilación mecánica, se los pone boca abajo, se los pone boca arriba, tratando de liberar un poco el pulmón de la zona de cúbito gravitacional con el líquido y todo lo demás. Bueno, entonces mi respuesta fue la siguiente. Le digo, ¿o hiciste otra especialidad o estás salteando etapas? No, me dice, no hice otra especialidad. Bueno, entonces le digo, nosotros tenemos los pulmones normales, tenemos los pulmones a los cuales, habiendo sido normales, no los tratamos bien, tenemos los pulmones de terapia, tenemos la complicación del distrés de los pulmones de terapia, y uno de los temas divididos allá arriba en la pirámide es de cómo ventilamos ese pulmón, que es uno de ellos es el de cúbito prono. Entonces digo, fíjate dónde estás en la escala zoológica del aprendizaje de esa cosa. No, pero de verdad. Entonces no quiero que les ocurra, les transmito, no con falta de respeto a su compañero, porque él no tiene la culpa de eso. Él está aprendiendo y ávidamente va y aprende lo que le muestran. Me parece perfecto. El problema es que ubiquen dónde está lo que aprenden. Eso es una discusión de un tema superlativo, una evolution de la recontra evolution de todo lo que hacen en ventilación mecánica los terapistas para ver cómo pueden solucionar un problema de un pulmón crónico. Y resulta que no es una pregunta para hacer en primer año, ni siquiera. O sea, es como onda, mirate por allá, ves que hay alguno que de vez en cuando lo dan vuelta. Chau, se terminó el dato, no importa más nada. ¿Por qué? Porque primero tienes que aprender esto. Porque eso ni siquiera es hacer freestyle, es hacer a campo traviesa, off-road, fuera de pista y andar por todo lado diferente ese pulmón. Entonces entendamos primero esto. Por eso me parece que vale la pena aclarar esta cosa antes de seguir. Y vamos a ver acá, nosotros hacemos algún curso a veces en donde mostramos lo que sucede con un pulmón. Son unos pocos segundos, a ver si se activa el video bien. Lo que sucede con un pulmón cuando nosotros lo maltratamos. Esto es una injuria pulmonar aguda que la generamos a propósito, con lavado broncoalveolar. ¿Qué se hace? Se le hace lavado con un tubo endotraqueal a un cerdito. A partir del tubo endotraqueal se le lava el pulmón 2 o 3 veces con solución fisiológica. Se inyecta solución, se lava, se drena, se inyecta, se le hace kinesio, se drena y lo que sacas en el balde es agua con espuma detergente. Básicamente lavado del surfactante. Nosotros cuando maltratamos el pulmón en ventilación mecánica, una de las cosas que ocurre es justamente, entre otras cosas, millones, parte del biotrauma es la ruptura de la arquitectura del alvéolo, el colapso y el cierre sucesivo en inspiración y expiración y parte del escurrimiento del surfactante hacia la vía de conducción, teniendo cada vez un alvéolo un poco más duro con menos cantidad de surfactante. Es muy resumido, es más complejo, pero quédense con ese concepto. Entonces, si nosotros hacemos las cosas bien, va bien. Pero si las hacemos mal, el pulmón que estamos generando se parece a este que hacemos con este modelo. Esto es un modelo que se le hizo una toracotomía y con el equipo de laparoscopía, el toracoscopio, se usó la lupa y se mira el pulmoncito cómo va reaccionando en función de la lesión y cómo se hace cuando se recluta el alvéolo, que después vamos a ver qué es. Es capturar esos alvéolos que están excluidos de la ventilación con el ventilador. Vamos a ver si se activa. Quiero mostrarles esto aunque no entiendan demasiado. A ver. Ahí está. Me parece que se activó. Sí. Pulmón colapsado, fíjense que está el pericardio y la cavidad pleural ahí, y el pulmón está al fondo. ¿Ven que va y viene? ¿Sí? ¿Sí? Es esto de acá abajo.
Sí, si yo supiera desde dónde, aguardame un segundo. Luces. ¿No? Ya me vio entusiasmado Dani sin límites. Por eso me frenó antes. Para que lo empezamos de vuelta. Me conoce. ¿Ahí está bien? ¿Se ve mejor? Yo les voy a ir señalando un poquito. Está descrito, de todas maneras. El pulmoncito está ahí al fondo. Ahora no. Ay, perdón, apreté la... Y sí, bueno. Ahí está. El pulmón está en ese orificio de acá. ¿Se ve bien desde ahí? Sí. Ya se va a iluminar mejor. ¿Ven? Está ahí al fondo. Eso es el pulmón, que está como hepatizado. ¿Sí? Fíjense que tiene unas incisuras ahí con color sanguinolento respecto de lo rosado que está al lado. ¿Lo ven? Bien. Fíjense que hay un espacio importante entre lo que es el pulmón y la cavidad que lo contiene con las costillas que se ven acá. Está como colapsado por la presión atmosférica y la ausencia de la presión adecuada desde el lado del respirador. Entonces, el reclutamiento inspiratorio, fíjense que se abren y se vuelve a cerrar chiquitito. Y lo que ocurre en la microscopía de inmersión de superficie es esto. Fíjense, alvéolos que se abren y se cierran sucesivamente en cada ciclo respiratorio. 12 por 60 por horas de anestesia. ¿Sí? Bien. La maniobra de reclutamiento, fíjense cómo empieza a aumentar de volumen y estas zonas que están hepatizadas aquí todavía que está colapsado, esto es pulmón aireado y esto es pulmón no aireado todavía. Se van a ir reclutando, que después vamos a ver cómo se hace, no importa, lo importante es que nosotros tenemos que trabajar con este pulmón lo más grande. ¿Ven cómo van desapareciendo las zonas rojas? Bueno, eso es ponerle presión desde adentro para lograr que se abra todo el pulmón. Y ahora lo que tenemos, fíjense esto. Inspiración y expiración, prácticamente no hay ese daño pulmonar. Fíjense, está en la maniobra de apertura. Fíjense cómo se ganan alvéolos. ¿Ven cómo se ganan despacito los alvéolos? No se revienta ninguno, que es un concepto diferente a tratar de... Fíjense cómo se van, pulmón reclutado, fíjense cómo está ahora. ¿Ven? Fíjense, perfecto. Va y viene porque como tiene neumotórax, porque está abierto a la superficie, va y viene. ¿Correcto? Pero fíjense ahora lo que sucede entre inspiración y expiración. Fíjense la uniformidad que hay entre las unidades alveolares. Esta parte de la superficie de ahí se hace con una microscopía. Dale, Dani, prendeme un poquito las luces de vuelta, gracias. Se hace con una microscopía de inmersión. Entre el objetivo del microscopio y la superficie de la pleura se pone una gota de un aceite muy denso que se mantiene para que no esté la interfaz vidrio-aire-pulmón. Entonces pueden ver esas imágenes que se ven ahí. Lo otro es del laparoscopio. Bueno, lo que nos sucede cuando nosotros no hacemos bien ventilación mecánica es permanentemente esto. Y recuerden esta imagen, la distancia que había entre la pleura y el pulmón. ¿Sí? Esa misma distancia puede ocurrir cuando yo tengo el tórax cerrado y voy reduciendo progresivamente el pulmón por distintas circunstancias que ya vamos a repasar un poco. Entonces, lo que me sucede es que tengo como un volumen pulmonar reducido y una pared torácica que quedó como grande respecto del volumen pulmonar. A la hora de inyectar el volumen corriente, se genera dentro de los alvéolos una presión alta que está muy separada de la presión que tiene la pleura. Eso se llama gradiente transpulmonar. Ahora lo vamos a ver a eso. Pero eso no es bueno tenerlo, porque la pleura tiene que estar la parietal apoyadita en la visceral como la tienen todos ustedes. Ahora ustedes no tienen 1,5 centímetros ahora de separación, porque tendrían un neumotórax o un hidrotórax, estaría separado por algo. Las tienen así. ¿Qué pasa cuando yo los pongo en ventilación mecánica? No les saco la posibilidad de ventilación a presión negativa, les insuflo aire, ese aire no va parejo a todo el pulmón, y el pulmón empieza a colapsarse como estaba el del cerdito. Empieza a haber zonas de pulmón que están con la presión dentro del alvéolo mucho más alta y muy lejana de la pleura. Eso es dañino. Ahora vamos a verlo. Interesante que una vez visto esto, vamos a tratar de... Espera que estoy desarmando. Ahí estamos. De ver lo siguiente. Nosotros tenemos... Esto es un día de cualquiera que saqué una foto a la mesa de anestesia. Nosotros tenemos... ¿Por qué pongo esta foto acá? Porque en realidad,
de acá tenemos que sacar los datos para saber si nuestro pulmón está bien. Y si quieren, agréguenle un eco, que acá no está, que también lo tengo, o una gasometría. El resto tiene que salir de acá. Es más, puede salir solo de este monitor. Nada más que de este. Así como está. Ni siquiera con más complejidad que esta que tiene ahora. Y de este de acá, que es el respirador. Esto es un oxímetro, esto es un capnógrafo volumétrico, esto es un monitor de variabilidad, de variables dinámicas. Ahora después vemos, no importa. Lo interesante es que no necesitan toda esta complejidad para hacer diagnóstico pulmonar. Se puede hacer nada más que con un oxímetro, ocasionalmente con una muestra de gases y con algunos parámetros ventilatorios. El tema es tener... Ustedes vieron esa frase que vale la pena: al buen entendedor pocas palabras bastan. Bueno, en esto es exactamente lo mismo. Si uno es culto y buen entendedor, con pocos datos alcanza. De hecho, al mal entendedor, ni aún muchas palabras le aclaran. ¿Qué quiero decir con eso? Que si ustedes tienen todo esto y no entienden bien, tampoco les sirve. Tampoco les sirve. Entonces ahora vamos a ver esto. ¿Quién me puede decir cuáles son las metas a las cuales yo tengo que apuntar cuando pongo en ventilación mecánica a un paciente? ¿Qué se les ocurre? Les digo, hay 3 y una cuarta. O sea que tienen que ser muy concretos a la hora de decir. No hay una lista de 50, ¿eh? Hay 3 y una cuarta que agregué hace poco. ¿Una buena oxigenación? Buena oxigenación, siga, vamos. Mirá que son 3, 3 nada más, y una cuarta. Eliminar dióxido de carbono. Vamos, porque ya van 2 de 3. ¿Qué más? Son varios, vamos, vamos. Yo les dije el número que había, ya les di una ayuda. Evitar el colapso, me dice. ¿Qué más? Evitar la broncoaspiración, no, eso ya es una cosa. Evitar la injuria pulmonar. Bueno, ¿qué más? Ya se están pasando, pero vamos a ver de todas las que me dijeron cuál coincide. Ahora, cambiamos el target. ¿Qué más? ¿Cómo? Conservar la hemodinamia. Ninguna está mal, quiero decirles. Pero yo les voy a mencionar las que engloban a todo eso. Que son, una es esta, mayor volumen pulmonar de fin de expiración, que obviamente al ser tan resumido engloba tremendos conceptos ahí abajo. La otra es el menor gradiente transpulmonar. La otra es el menor strain stress index. Sí, ya lo sé, no arruguen el ceño, porque si ustedes cumplen con estas 3 cosas, y con quizás una cuarta que todavía está en revisión, que es el mechanical power, a partir del chulaje de trabajo, de eso, tenemos cubierta la ventilación mecánica. Yo, si ustedes entienden esos 4 ítems, podría terminar la clase e irme hoy. Acá nomás, ya. Nos vamos todos a casa. Acá está todo. Acá está todo metido. En esas 4 cosas. Entonces dice, ¿cómo hago? Porque obviamente, para cumplir con esos requisitos se me complica. Porque primero, no entiendo muy bien qué son, no entiendo muy bien qué engloba cada cosa, y por ahí no sé ni siquiera mucho las definiciones. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer para cumplir con esas cosas. Si yo les hago un comentario de cada uno. Mayor volumen pulmonar de fin de expiración. Ustedes vieron que el pulmón del cerdito, al fin de la expiración, se cerraba y se hacía chiquitito. O sea, tengo que tener algo que lo tenga como pegado a la pared torácica. O sea, que el volumen de fin de expiración no tiene que ser pequeño. Después vemos cómo lo logramos. Segundo, el menor gradiente transpulmonar, porque si yo tengo esto cumplido, el primer ítem, el gradiente transpulmonar, como ya les expliqué, la diferencia entre la presión alveolar y la de la pleura, que se mide con un catéter intraesofágico, va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque al estar la pleura pegada a la parietal, a la visceral, automáticamente las presiones que ocurren en la vía aérea van a ser transmitidas al espacio pleural. Y eso va a haber un gradiente muy pequeño, cosa que no va a ocurrir si el pulmón está lejos.
¿Me van siguiendo la idea? Después lo vamos a ir desglosando esto, pero más o menos tiene que quedar con una idea de qué significan estas cosas. Y el Strain Stress Index es una relación entre los volúmenes y las cosas que ocurren dinámicas en el pulmón, que es, hay que diferenciar ahí qué es strain y qué es estrés. Lo vamos a ver porque está descrito en todo. Y el Mechanical Power, que es una cosa relativamente nueva, que tiene que ver con los joules de trabajo que tiene que hacer el ventilador para distender aquella bolsa verde que vimos, que está por allá adelante. Después vamos a ver, no importa. Hoy no voy a hablar de Mechanical Power porque eso lo agregué hace unos pocos días y como todavía hay muchas cosas que tamizar, me parece que tienen que aprender primero esto e inclusive si aprenden esto primero, lo otro es muy fácil incorporarlo porque son los mismos conceptos que están vistos desde otra cara. Así que no es tan difícil. Bueno, aprendan esta palabra que la van a encontrar o nos van a escuchar frecuentemente, el SIP, ¿sí? Que es cuando ustedes conectan el respirador y no le ponen nada. Las mesas habitualmente tienen entre 2-3 centímetros de agua de PIP por el sistema de resistencia que tienen a la expiración. No está contemplada esa PIP dentro de lo que significa el reclutamiento porque en general no alcanza. Hay que estar por encima de eso. Pero si ustedes trabajan a SIP en ventilación a presión positiva, que es cuando ponen el paciente con el ventilador mecánico, lo que puse acá abajo que es que un círculo vicioso está por comenzar. No viene bien eso, no es tan bueno. Y después, aparentemente, el reclutamiento alveolar más la colocación de las maniobras más la colocación de PIP incrementa la seguridad en la ventilación mecánica, que es lo que estamos haciendo desde hace varios años. Vuelvo a recalcar el tema de esto que dice esa diapositiva asociado a pulmones que no tienen lesión. Después cuando van a la terapia intensiva y se ponen a mirar cuánto las maniobras de reclutamiento y el mantenimiento de PIP y todo lo demás mejoró la mortalidad, es otra historia. Es otra historia absolutamente diferente. ¿Por qué? Muy fácil, porque el pulmón de terapia tiene algo que acá no tenemos, que es biotrauma a partir del sistema inflamatorio. Tenemos otro pulmón. Nosotros tenemos que, yo los agarro a ustedes y no puedo sacar después de 5 horas de anestesia. Ojalá no tengan que hacer nada de 5 horas porque no estamos muy bien si le tenemos que hacer algo 5 horas. Pero después de 5 horas yo no puedo sacar un pulmón que parece paté. Bien. No importa. Estos son, vayan tomando esta literatura porque es la literatura que se van a tener que familiarizar para entender todo este tipo de cosas. Gedestierna, Tussman, hay un montón de gente, Larson, Magnusson, ya vamos a ir viendo distintos autores, Belda, investigadores sobre este tema que fueron los que abrieron camino a todo esto, especialmente Tussman. Bien, esta parte se las mostré yo, perfecto, pero vamos a repetirla en contexto nuevamente. Cuando yo tengo un paciente despierto, el pulmón está grandote y cuando tengo un paciente anestesiado está chiquitito, o sea, se está pareciendo al del cerdito. En volúmenes por lo menos. ¿Por qué? Por todo esto y por todo esto. Fíjense cómo se achica la pared, empiezan a primar los pesos de compresión respecto de las fuerzas de distensión espontánea que tiene el paciente cuando respira en presión negativa. Eso determina que ya hay una reducción de los volúmenes pulmonares. Les pregunto a ustedes, una reducción del volumen pulmonar, ¿qué significa? Una reducción de los alvéolos que lo conforman. Y esos alvéolos, para reducirse, primero se reducen de tamaño, luego les es dificultoso volver al tamaño inicial, y si todavía esas dos cosas no pueden, se cierran. O sea que una reducción del volumen pulmonar implica necesariamente colapso alveolar como punto definitivo de estas 2 o 3 cositas que les menciono. Y bueno, las causas de esto son el desplazamiento diafragmático, el diámetro anteroposterior de la caja costal que se achica, descenso de las dimensiones de la vía aérea. ¿Por qué? Ustedes saben perfectamente que el volumen de cierre de la vía aérea está relacionado con las presiones externas. Si esas presiones externas están más altas, el volumen de cierre va a estar en otro lado. Y la relación entre volumen de cierre y capacidad residual funcional se va a romper también. ¿Qué va a pasar? El volumen de cierre va a estar por encima de la capacidad residual funcional y eso no es bueno. Volumen de cierre, es vos que estás anotando, volumen de cierre por encima de la capacidad residual funcional no es bueno. Tiene que estar la CRF siempre por encima del volumen de cierre. Y para eso tenemos que tomar una conducta activa. ¿Por qué? Porque por esto la capacidad residual funcional se va a poner casi siempre por debajo del volumen de cierre.
Promoción del cierre precoz, descenso de la capacidad residual funcional, bueno, atelectasias por absorción. Lo he puesto entre signos de admiración porque en realidad esto desde las maniobras de reclutamiento dejó de existir. Ya se lo expliqué a alguien que me lo preguntó, creo que ustedes. La atelectasia por absorción necesita que esté la vía aérea cerrada. Y si yo he hecho maniobras de reclutamiento alveolar, la vía aérea no va a estar nunca cerrada. ¿Y eso qué me deja? Solamente la lesión por hiperoxia en todo caso, pero no la atelectasia por absorción clásica que estaba descrita desde la época en la que se ventilaba a ZIP, con cero, presión de fin de expiración. Bueno, acá tenemos qué pasa con los volúmenes pulmonares en la medida que nosotros tenemos el paciente en CRF, sentado, acostado o acostado más anestesia. Se viene todo abajo. Eso ya está bien medido, no hay mucho más que discutir. Hay nada más que entenderlo. Y el que no lo entiende tiene que reentenderlo, básicamente. Lo que se sabe perfectamente, que eso también está medido, es esto. En la revista canadiense, cambio posicional, nada más que por acostarlo al paciente. Por eso la mayoría de los pacientes que nos llegan a nosotros acostados, que tienen un poquito de edad avanzada o que están medio dormidos, desaturan. ¿Por qué? Porque tiene disminuida la capacidad residual funcional aproximadamente en 0,7 a 0,8 litros. Entendiendo que la CRF normal de un paciente de 70 kilos está aproximadamente alrededor de los 2,3 litros. Y si ustedes se fijan que además le agrego la anestesia en el ítem de abajo, se suman un 0,3 a 0,4 litros. Con lo cual, con una CRF de unos 2,3 litros como estándar, nosotros tendríamos 0,7, estoy tomando el número menor, de la posición, más 0,3 de la anestesia, tengo disminuido un 43% la capacidad residual funcional. Lo que vos acabas de anotar, se te va a venir la capacidad residual funcional por debajo del volumen de cierre, solo por haberle dicho, lo voy a dormir, le hago unos miligramos de fentanilo, algo de propofol y un poco de Seborane. ¿Por qué por esto? Acá está la causa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si la CRF, por otro lado, es el reservorio de oxígeno cuando lo preoxigenamos, nosotros estamos escupiendo para arriba ya desde el minuto cero, porque le ponemos la máscara a una CRF que no estamos conservando, porque se está achicando mientras le estamos haciendo anestesia. Eso se puede restituir teniendo PIP y manejándole las presiones al paciente en la medida que va perdiendo la espontánea, haciendo el intercambio a soporte manual, cuando uno está con la máscara. Después lo vamos a aprender a eso, si quieren lo preguntan, cómo se hace, no importa. O sea, sí importa, me refiero, pueden preguntarlo, quise decir. Bien. Bueno, y acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Cuando se habla de capacidad residual funcional, ¿por qué hacemos tanto hincapié en la capacidad residual funcional? Y porque básicamente es el reservorio amortiguador de nuestra inspiración y expiración. Si nosotros no tuviéramos CRF, ahora, yo supongo que tenga la máquina de abolir la CRF de todos ustedes. Ustedes tendrían en inspiración saturación de 99 y al fin de la expiración saturación de 80. ¿Por qué? Porque la sangre que sigue circulando por el pulmón en expiración sería shunt. ¿Para qué está la CRF? Justamente como amortiguador. Y acá les quiero hacer un paréntesis. Nosotros tenemos las dos cosas principales que nos dio la naturaleza son intermitentes, que es la respiración y el latido cardíaco. Pero resulta que ambas necesitan cosas continuas. La respiración pasa a la sangre, aunque esté en cualquiera de las fases. Y el flujo en las arterias es continuo. ¿Cómo solucionó la naturaleza eso? Lo solucionó con la capacidad residual funcional en el pulmón y con el efecto Wien-Kessel en la aorta. Si ustedes se fijan, son los dos homólogos. ¿Qué hizo? Los sistemas intermitentes, para que no tengamos esas desaturaciones, que parece que hay gente que las sigue teniendo igual, porque veo que hay algunos que parecen hipóxicos. Entonces, o no le funciona la CRF o no le funciona el Wien-Kessel. Pero las dos cosas nos mantienen continuo las bombas intermitentes. Si ustedes lo ven de ese modo, van a ver que entienden diferente por qué generamos, mejor dicho, le damos tanta bolilla a lo que es la capacidad residual funcional. Por eso, ustedes sabrán, por lo menos ahora, que los pacientes que tienen la capacidad residual funcional disminuida, como las embarazadas, los obesos mórbidos y los pediátricos, tienen problemas con la preoxigenación y tienen que intubarlo rápido porque se viene al piso la saturación. Pero acá tienen que diferenciar dos cosas. La primera es que los obesos y las embarazadas, la CRF es rescatable.
En los pediátricos no, porque no la tienen. Eso es muy importante saberlo. Porque yo con maniobras de presión positiva desde afuera, en ambos pacientes, embarazadas y obesos, los puedo rescatar, cosa que no puedo hacer con el enfisematoso y el EPOC. Porque no dispone del espacio volumétrico pulmonar, ni el pediátrico, para rescatarla. Entonces yo ya acá tengo una cosa muy clara. Va a haber pacientes que la preoxigenación va a ser relativamente dudosa o ineficiente, porque la CRF no es rescatable. Y va a haber otros que, sabiendo que la CRF está baja, embarazadas y obesos, yo sé que puedo hacer cosas para rescatarla. Gran diferencia cuando yo le pongo la máscara para preoxigenar a uno de esos pacientes. Y tiene que ver con qué esto, con la evaluación de la vía aérea dificultosa. Porque si yo sé que estoy ante uno de esos, no me puedo hacer el loco con el EPOC, el pediátrico o el enfisema. Pero sí quizás puedo tener un poquito más margen con el obeso y la embarazada. Bien. Yo lo que trato de hacer esto es de trasladarlo a la clínica, porque esto tiene una aplicación práctica, no es una teorización. Bueno, fíjense, las mujeres tienen 10% menor que los hombres y la altura está linealmente relacionada. Ustedes saben que los volúmenes pulmonares son dependientes de altura, no dependientes de peso. Entonces, eso es un tema a tener en cuenta presente siempre, aun cuando sacan peso magro, cuando sacan peso ideal, cuando tratan de determinar los volúmenes corrientes por peso. Acá está el gran problema. La edad aumenta desde la niñez 16 mililitros por año. La capacidad residual funcional es igual a la capacidad de cierre a los 75 años en posición vertical. Por eso los viejitos desaturan siempre que los acostamos. Les voy a decir algo. Todo lo que sucede con los pacientes, por lo menos más del 90% de las cosas que suceden con los pacientes, están en algún libro. Y quien no las sabe es porque no se encontró, no hubo matching entre el libro y el individuo. El resto del 5-10% restante es para investigación y no es parte en general de los problemas que tenemos en la vida diaria con nuestros pacientes. Quiero aclararles eso. ¿Queda claro lo que estoy queriendo decir o soy más claro, amplío? No. Entonces, en supino, lo anterior ocurre a los 44 años, o sea, la capacidad de cierre igual a la CRF. 44 años, cuando lo acostás, están las dos iguales. Pacientes ASA 1. Y después preguntás por qué tiene 94 de saturación cuando lo sedaste un poquito y le hiciste una sedación para un plexo. Pero no importa, porque si vos le pones la máscara, la cánula nasal con 0,4 de fío, satura 99 de vuelta. Pero el volumen de cierre está para el Ortiz. Bueno. Bien. Acá está todo escrito eso. Está la literatura correspondiente. Y esto es lo que sucede. Perdón. Ven que acá, en vertical, la CRF está acá, la marroncita. La verde, en supino, está mucho más abajo. Y la capacidad de cierre, en la medida que vamos avanzando en edad, se empieza a encontrar con la verde y con la marrón. Ahí está. Perfecto. Y además hay una fórmula que la podrían ejercitar ustedes. Es esa la que está ahí abajo. Ustedes podrían ver esto con esa fórmula que está bastante piola y que por ahí tiene algunas cosas, hay algunos pacientes que no coincide, tengo que releer el artículo, pero es un punto de partida para saber cuál es la CRF de este paciente que yo tengo hoy acá. Bien. A ver qué había acá. Ya está. Bueno, otras cosas que se saben. 90% de los pacientes anestesiados tienen colapso pulmonar inducido por la anestesia general. Queda bastante claro ya por todas las pocas causas, pero bastante de peso que vimos, por qué tienen colapso pulmonar los pacientes. Eso explica en gran parte las alteraciones del intercambio gaseoso posoperatorio. ¿Por qué? Porque habla de anestesiados y habla de posop. Y bueno, porque estos pacientes que nosotros destratamos en el intraop son los que van a sufrir las consecuencias en el post-op.
Y acá quiero mencionarles otra cosa con una alerta así. Nosotros vimos interacción corazón-pulmón antes de ver de ventilación mecánica. Bueno, todo esto, cuando ustedes tienen unidades alveolares de Jun, unidades con el resistor de Starling armado, de espacio muerto alveolar, de unidades con BQ de 1, de menos de 1 y de más de 1 conviviendo, lo que pasa es lo que le pasaba al cerdito con las imágenes microscópicas. Abren y cierran 70 veces por año y todo lo demás. Bueno, entonces, estas post-op a partir de anestesiados y anestesia general tienen que ver con cómo nosotros maltratamos el pulmón y cómo el paciente después no puede hacerlo solo, por eso desaturan. Lo que quise poner acá es lo siguiente. Si ustedes se fijan, antes de seguir adelante, marqué literatura en 1986 y 2003. Lo único que hacían es describir amablemente que el problema estaba. No había nadie que hubiera dado una solución. Todo dice lo mismo entre medio de eso. Hasta que aparece el doctor Tussman con las maniobras de reclutamiento alveolar y mantenimiento de PIP después de eso para volver a recuperar esta cosa. Bueno, fíjense acá lo que dice. Lachman es otro de los investigadores que ustedes tienen que empezar a tener en cuenta en esto. Lachman empezó a investigar esto en el año... Les voy a contar una pequeña anécdota. Lachman estaba en Austria trabajando y había un residente de clínica médica donde yo hice la residencia que estaba en contacto con él, hacía investigación básica. Y nosotros le juntábamos el surfactante pulmonar en el aire expirado pre y post bomba de circulación extracorpórea en la cirugía cardíaca, y él ya empezaba a medir la migración del surfactante desde los alvéolos en el pulmón de bomba hacia la vía aérea, por eso lo podíamos rescatar en el aire exhalado. Eso se congelaba y se mandaba a Austria en nitrógeno y él lo analizaba después. Ya desde aquella época ellos venían viendo que esto era malo. Era malo y era parte del pulmón de bomba de la lesión del pulmón de bomba de aquel momento. Bueno, lo cierto es que acá, si ustedes se fijan y vimos un poquito de lo que es física, acá hay conviviendo Laplaces diferentes. ¿Sí? Laplaces diferentes. Y falta uno, que ahí hay un cañito vacío, que en realidad, ahora va. Uno, el colapso parcial determina altas presiones de apertura. ¿Sí? El colapso parcial determina altas presiones de apertura. ¿Qué significa eso? Que el respirador en un inicio va a hacer mucha presión, va a necesitar mucho trabajo para abrir los alvéolos que están cerrados. Porque dijimos que el alvéolo más amigable es este. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los puntitos con el surfactante adentro? Que un poco menos, este sería uno de fin de ESPI y este sería uno de fin de INSPI. Y este sería uno sobredistendido. Pero me falta... el colapsado, mirá qué bien, no está. Bueno, no sé qué pasó que no se animó. Ahí hay uno colapsado en este lugar. Ese colapsado en general no forma parte del circuito porque cuesta abrirlo y hay que tener otra dinámica ventilatoria para abrir el colapsado. El colapsado no se abre en cada ciclo. El que se abre, a veces se abre al principio y después deja de abrirse. Las unidades pulmonares abiertas pueden mantenerse en ese estado dado que tienen mayor radio interno. Estas, abiertas. Principios básicos para comprender y justificar la maniobra de reclutamiento y mantenimiento y elección de PIP óptima. Eso después lo vamos a ver en una sola clase. No se preocupen por esto. ¿Cómo se hace? Vamos a entender primero por qué hay que hacerlo y qué beneficios tenemos si lo hacemos. Después vemos cómo se hace. Porque el cómo se hace puede ser una herramienta peligrosa en manos de quien no esté entrenado. Bien. Y acá, si nos fijamos... Esta también se las mostré a ustedes si no recuerdo mal. ¿Correcto? Bueno, pero ahora vamos a ver en este contexto. Fíjense acá. Acuérdense que aquí está la pleura y la cavidad torácica. Cuando yo estoy a presión negativa, fíjense que las flechitas que están acá ahí adentro, entre las dos rayas, tiran hacia afuera. Agrandan los alvéolos subpleurales. Y esos alvéolos hacen presión negativa y van sumando alvéolos hacia el ilio. ¿Correcto? Llega un momento en que al inspirar, las unidades se uniforman. Y la presión negativa pleural termina más o menos equilibrándose
A favor de la pleural siempre un poquito, porque si no, no habría tracción. O sea, la presión pleural tiene que ser un poquito más negativa que la del alvéolo siempre. Pero no puede tener 10 kilómetros de diferencia entre las dos negatividades. Cuando yo hago ventilación a presión positiva, fíjense la diferencia entre este sector de alvéolos grandes y estos que están como aplastados. ¿Por qué? Porque en realidad los parailiares se abren primero, toman mucha presión y después pueden transmitirle a estos en la medida que estos de acá no estén comprimidos por fuerzas externas. Por ejemplo, por un obeso mórbido, o por una laparoscopía, o por el diafragma con un Trendelenburg asociado a la laparoscopía. Entonces, ¿qué pasa? Hay un lío bárbaro porque en realidad estos alvéolos de acá pueden sufrir las consecuencias de los que no se abren. Y acá viene otro problema. Cuando ustedes determinan, lo digo despacito a ver si por favor queda claro esto. Cuando ustedes determinan, seguramente ya lo han hecho, dice, che, ¿qué BT le ponemos? Bueno, ponele 4.5 mililitros kilo. ¿De qué? Paciente vestido, con el hijo a UPA, paciente desnudo, con peso magro, con todo. Una vez que sacaron la cuenta ustedes de esos mililitros kilos, de supuesto peso ideal, tienen que tener en cuenta una cosa, que los mililitros kilos no contemplan el colapso alveolar. Los mililitros kilos contemplan el 100% de los alvéolos ventilando. Y si ustedes no mantienen el volumen pulmonar a lo largo de la cirugía, los mililitros kilos tan decididos por esa porongosa fórmula, resulta que ahora sobran para el volumen pulmonar que tengo porque se me achicó el pulmón en el medio de la cirugía. Entonces, lo que al principio saqué un 5.5, 6 mililitros kilo, ahora para el pulmón reducido termina siendo 8 o 9 mililitros kilo. ¿Por qué? Porque yo tengo menos pulmón que al principio. Eso lo tienen que tener en cuenta. Entonces, la cuenta que ustedes sacan al principio vale para un paciente recién empezado a ventilar o que hayan hecho cosas para que el paciente no se colapse, porque con el curso del colapso va a empezar a reducir su volumen pulmonar y la cuenta que sacaron al principio, ¿qué hacen con la cuenta esa? Díganme qué hacen. ¿Qué quiero decirles yo que hagan con esa cuenta? Bueno, ¿por qué? Porque usted tiene que ser coherente con eso. 5.5 mililitros kilo a las 2 horas son 8.5. Porque reduje un 30% el volumen pulmonar. Y estoy metiendo un volumen corriente dañino. Me leí toda la literatura. Me leí la literatura de terapia intensiva. 5 mililitros kilo a rajatabla, 5.5, 6.5 viene la policía. 7.5 te empiezan a llevar a juicio. 8 vas preso. Es más o menos eso. Y resulta que no tienen en cuenta cuánto volumen pulmonar están trabajando. Y sin darse cuenta están trabajando en valores de ir preso. Quiero que les quede claro eso, porque por eso les vamos a tratar de enseñar las maniobras de reclutamiento alveolar y mantenimiento de PIP. ¿Para qué? Para que el pulmón siga teniendo durante toda la cirugía el volumen calculado al principio. ¿Queda claro ese concepto? Bien. Sí. Por supuesto que hay muchas cosas. Ahora las vamos a ver al final de la diapositiva. Es más, sin llevar el paciente al tomógrafo, estamos en condiciones de hacer una tomografía computada de pulmón sin haber aparecido por el tomógrafo. Y ahora lo vas a ver. Puedes preguntar lo que quieras, está al final. Es más, no te olvides la pregunta y lo volvemos a hablar. Sí. Te vas a dar cuenta perfectamente. Y sin sacar gases. Si sacas gases, le vas a poner la firma y sello. Pero si no sacas gases, también vas a estar bien ubicado. Ahora lo vamos a ver. Bien. Y lo que te pasa es esto. Lo que va pasando sucesivamente es esto. Colapso alveolar, apertura cíclica. Estos hacen lo que hacía el cerdito, los de esta zona. Entonces acá les voy a dibujar una cosa. Estos 3 pulmones que tienen acá, con estas 3 llaves, les va a pasar lo que ven en los pulmones de terapia. Que hoy, el otro día me preguntaron, justo lo tengo fresco porque me preguntaron, doctor, ¿y el Piflex, el punto de inflexión inferior? Sí, mira, el punto de inflexión inferior está acá, acá y acá. Tengo en el rulo presión volumen. ¿Sí? Lo estoy dibujando grotescamente para que se vea. Y acá que tengo, miren, es muy fácil. 3 pulmones. Uno muy rígido que tendría un rulo presión volumen así, que es el de acá abajo. Uno intermedio que se va abriendo, que tendría el rulo presión volumen así, que son los del medio. Y unos rígidos que vuelven a estar sobredistendidos, que están tensos de vuelta al final de la inspiración.
Esos son los puntos de inflexión que ven en la terapia, porque están trabajando con 3 pulmones diferentes. Chan. Sí, señor. Esos son los puntos de inflexión inferior y superior de la terapia. Ahora, ¿está mal lo que hacen? No, no está mal. Son los pulmones que tienen muchas veces. No lo quiero criticar, quiero aclarar que ese pulmón nosotros no lo tenemos. Por eso cuando aprenden cosas en la terapia y las quieren trasladar a quirófano, se van a encontrar con problemas, porque no es el pulmón de terapia. Tienen 3 rulos conviviendo en la misma situación. Es lo que quise explicar el otro día en quirófano cuando surgió este tema. Entonces, ahí está, un pulmón rígido al principio, que si fuera todo igual tendría un rulo presión-volumen tirados bien a la derecha. Un pulmón que se abre, que es los del medio, que están formando parte del BQ y que son los que me dan una gasometría. Y acá cuando saco gases tengo un problema. Tengo PAFIs raras con deltas capnográficas aún más raras que no me cierran. Y ya te voy introduciendo a cómo se hace el diagnóstico. Entonces tengo conviviendo esos 3 pulmones. Es imposible hacer diagnóstico con eso. Si a vos en anestesia ves lo que aprendiste en terapia, te felicito, porque te estás armando un bioterio en el quirófano. No es por eso. ¿Entienden cómo es eso? Esa convivencia te da esas 3 cosas. Nosotros no trabajamos con esos pulmones. Y si vos lograste eso a partir de un pulmón nuevo y que estaba bueno, no quiero ser tu paciente. Pero de verdad me tengo que poner una medalla. Miren, matrícula tanto, por favor que no me trate. Bueno, lo digo así, en serio, no es ofensivo, pero entiéndanlo que esto es así. Entiéndanlo que esto es así. Infraestimación del colapso intraoperatorio. Bueno, miren, la cosa es así. Estos trabajos son viejos también de vuelta. Voy a activar acá, miren, 92, 2002, 2012. Más o menos hasta esa época se vino describiendo esto, se describía. ¿Qué significa cuando yo digo describía? Analizaban el problema, lo exponían, pero no había nadie que lo solucionara. ¿Por qué? Porque al haber atelectasias y colapso tidal y esos pulmones conviviendo, vos tenés daño pulmonar, básicamente, que termina en lo que ustedes habrán escuchado como BILI, injuria pulmonar con origen en la ventilación mecánica. Perfecto, bien. Hoy podríamos decir también que la injuria pulmonar está relacionada con el mal uso de los fluidos y con un montón de otras cosas. Pero vamos a quedarnos en este ítem. Entonces, si ustedes se fijan acá, pacientes que estaban atelectasiados en el preanestésico, a las 2 horas tenían todo este número de atelectasia. Pero resulta que los abrían y las atelectasias bajaban. Pero fíjense lo que persistían al 4.º día posoperatorio. Primero y segundo día eran prácticamente las mismas que en el intraoperatorio. Ah, sí, claro, por supuesto que sí. ¿Y por qué les muestro esto? Porque es lo que ustedes hacen cuando están en quirófano. Si el paciente tiene 24 años y era jugador de rugby, esta te las abre a todas. ¿Con qué? Con 2 inspiraciones profundas. Pero si ese paciente tiene más de 60, con la rigidez torácica, con alguna patología pulmonar y con un poquito de dolor, que hipoventila en la sala, esa persona hace una neumonía en el posoperatorio de una anestesia. Es más, sin haberlos intubado te pasa lo mismo con una cadera de 85 años que la pusiste en decúbito lateral y le pusieron la bomba de propofol para sedarlo y que no joda mientras la cirugía. Por eso la ventilación no invasiva y las cánulas nasales de alto flujo están ganando terreno en ese lugar para solucionar ese problema. Les pasa exactamente lo mismo. Bien, y acá miren esto. Instaurada la ventilación mecánica. Este trabajo de Magnusson es así como paradigmático, digamos, ¿no? Este paciente estaba despierto y este paciente nada más que se le hizo la inducción anestésica para intubarlo. ¿Cuánto tardaron? 2 años y medio. No. 7-8 minutos más tuvo. Acá tienen la atelectasia de los campos posteriores. Ahí están. Eso pasa en 10 minutos. Porque a lo mejor uno les habla de atelectasia y dice, bueno, mira, a ver, yo no estoy todo el día con el paciente en el quirófano, creo que no pasa nada. No, 3, 4, 5 minutos. De hecho, desconectar el respirador accidentalmente en el intraoperatorio, hay que reclutarlo de vuelta porque algo pasó ahí en el medio. ¿Por qué? Porque tienen un montón de fuerzas externas que te colapsan el pulmón enseguida, que es lo que yo les mencioné. Digamos, el pulmón con volumen de cierre se quedaría así que el tamaño de mi puño. Así vamos a ponerlo. Cuando yo lo aprieto desde afuera se pone así. Y esas fuerzas están esperando permanentemente para apretarlo al pulmón. Lo único que falta es que vos le saques la presión por una... Che, démoslo vuelta, le desconecto el respirador. Y ponelo vuelta. ¿Ya no está? ¿Cuánto? Y no, 2 segundos, no importa. Lo pusiste a presión atmosférica. Te ganaron las fuerzas de afuera. Bien. Y esta es la reconstrucción tridimensional de las zonas blancas de la misma que estaba en decúbito. Como si todavía no fuera clara la fotito anterior. Bien.
Miren acá. Ay. Fíjense acá, la formación de las atelectasias durante acá sí están de por medio las atelectasias por absorción. Porque lo que hacían los tipos era, lo abrían, mejoraba, ¿sí? Mejoraba un rato. A ver, vamos a poner de vuelta. Esto es la cantidad de atelectasias. O sea, cuanto más alto es, más atelectasia hay. Segundo, las bajaban drásticamente cuando lo abrían con la bolsa. Y después empezaban a subir con el curso de los minutos, no dice años acá, minutos, empezaban a subir a valores que se acercaban de vuelta a los previos a la distensión con la bolsa. Pero ¿qué pasaba a los que le ponían PIP? Se mantenían planos. Se mantenían planos. ¿Por qué? Porque esa maniobra de reclutamiento alveolar seguida de la PIP evitaba que el volumen de cierre se sobrepase a la capacidad de reacción funcional. Y ya nos vamos introduciendo un poco en lo que significa este mantenimiento de PIP. Ven, esto es SIP y esto es PIP. Bien. Y acá de vuelta, como para reforzar, con el concepto de reclutamiento tidal y sobredistensión tidal. A ver. Este pulmón es un pulmón ventilado a SIP, en donde conviven, un poco más específicamente, las unidades que me armaban este modelo de acá a la derecha. Claramente, estos son los pulmones de terapia. ¿Y qué conviven? Bueno, conviven zonas de atelectasia, zonas de colapso, zonas de ventilación y zonas de sobredistensión. Este es el pulmón que van armando cuando ustedes sacan la cuenta del mililitro kilo. ¿Por qué? Porque al principio el pulmón está todo en esta zona del medio. Se va atelectasiando, se va quedando sin volumen, entonces el volumen va entrando a los lugares donde puede. Y esos lugares donde puede ya son demasiado pequeños para el volumen corriente que yo decidí hace un rato. Por lo cual empieza a haber lesión pulmonar. ¿Por qué? Porque empieza a haber esto, sobredistensión, a expensas de que, si yo le puse 5,5 mililitros kilo, sí, pero nunca te fijaste cuánto estabas reduciendo el volumen pulmonar. Che, y con 5 semejante daño, ¿no habrá que hacer 1,5 mililitros kilo? O sea, hacerle lo que quiera. Si vas cerrando el pulmón, vos siempre vas a ser sobre volumen respecto del pulmón. Entiendan ese concepto, porque eso es dinámico. Eso se llama atelectrauma. Reclutamiento tidal y sobredistensión tidal. Y está otra entidad que no está acá, que es el colapso tidal. Estos son de fin de INSPI y el colapso tidal es de fin de ESPI a ventilación ZIP. ¿Correcto? ¿Qué no entendiste? Que te vi cara rara. ¿Qué? Pero decime, pero te lo aclaro. Hay una entidad que yo mencioné verbalmente que no está acá escrita. Cuando vos hablas de reclutamiento tidal y sobredistensión tidal, significa reclutamiento tidal es un alvéolo que estaba cerrado al principio de la inspiración y que con el curso de la inspi se va abriendo. Y la sobredistensión tidal es, por el mismo ciclo inspiratorio, como el volumen pulmonar está reducido y no puede ir a los alvéolos que no se abrieron, ahora vamos a ver constantes de tiempo y todo ese tipo de cosas, termina sobredistendiendo los que sí son posible ventilarlos. Cuando viene el ciclo expiratorio y vos estás a ventilación SIP, todos los alvéolos que se abrieron durante el ciclo INSPI se vuelven a cerrar porque las fuerzas de afuera te los apretan de vuelta. Entonces tenés reclutamiento tidal y sobredistensión tidal en INSPI. Y cuando tenés la ESPI, vas a tener lo que se llama colapso tidal. Cíclicamente te ocurre eso en cada ciclo respiratorio. Estos dos en INSPI y el otro cuando tenés la ESPI. Lo agregué verbalmente porque no está acá. El otro es de fin de expiración. Los alvéolos que se abrieron forzosamente al fin de la INSPI se vuelven a cerrar cuando le sacas el aire. ¿Por qué? Porque la capacidad residual funcional está por debajo de la capacidad del volumen de cierre. Ya lo sé. Lo que pasa es que si no convencemos con esto y no somos claros en cómo es el mecanismo, yo te podría haber venido acá en 5 minutos, darte una diapositiva de reclutamiento, pero también hay un problema. Cuando uno da una herramienta y un arma a alguien que no la sabe usar, esa arma puede ser peligrosa. Entonces es necesario instruir primero
antes de darle un arma al que no la sabe usar, porque se hace mucho daño con esto, se hace mucho daño con no entender bien lo que es el estrés volumen en el retorno venoso. Hay un montón de lugares en donde si vos no estás bien instruido, ahora vamos a ver eso, por supuesto que sí, pero es necesario entender todo esto porque todavía hay mucha duda. De hecho, cuando ustedes rotan por las terapias intensivas, estas cosas las ven como diferente. Es como que están ahí en el aire, pero no las ven así secuenciadas. Porque ellos tienen otro problema que nosotros no tenemos, que es las paredes de estos alvéolos lesionados de las zonas de abajo y las de arriba, engrosadas. Entonces tienen otro problema que nosotros lo empezamos a generar, porque este paciente muchas veces termina en terapia después de ventilarlo mal así. ¿Por qué? Porque empieza a desaturar en el piso, empieza a hacer la neumonía de base, se pone medio séptico, empieza a tener pafis bajas, le agregan oxígeno, está disneico, hace claudicación ventilatoria, pierde fuerza de apertura porque claudica por la taquimnea y empezás en un círculo vicioso donde el abuelito termina intubado a las 48 horas de tu cadera. ¿Alguien vio algo de eso o no? Los que no lo han visto y los que lo vieron está mal. Bien. Y acá pasa otra cosa. Esto simula ser un rulo presión-volumen de un paciente ventilado a CIP. CIP, ¿correcto? Current Opinion of Critical Care. 2008 ya estaba descrito esto. Fíjense acá. Lo que es, vos que me hiciste el comentario recién. Vos, ¿cómo es tu nombre? El tuyo. Bueno, acá tenés un poco más explicado lo que te dije del reclutamiento tidal y el colapso tidal. Si vos seguís las tomografías computadas, vos fijate que en la medida que el volumen... Esto es un rulo presión-volumen igual que aquello, en donde esta fase es inspiratoria y esta es ESPI. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? El que no entienda me para y le explico, yo no tengo ningún problema. O sea, si no entienden, no se vayan de acá, porque después me dicen los residentes más grandes que están haciendo mandato, che, dice, no te entendieron un carajo de esto. Bueno, ¿por qué mierda no lo preguntan estando acá? Pero, a ver, a carajo va la otra palabra. Pero por supuesto, esto es un rulo presión-volumen igual que este, mirá. Fíjate, vamos a hacerlo así. Aguántame un segundito. Esto es esto. ¿Sí? En donde acá tenés la INSPI. Tomó vida propia. Ahí está. La INSPI, esto es la presión inspiratoria pico y esto es la expiración. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es aquí PIP y esto es el punto de ahí es SIP. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si vos trasladás eso, esta parte es la inspiración y en la medida que vos le empezás a meter volumen con el respirador, el pulmón se empieza a abrir. Acordate que te dije, reclutamiento tidal y sobredistensión tidal. Si vos te fijas acá, el pulmón está en gran cantidad cerrado, porque esto es zona telectásica, que se va abriendo y va tomando color negro en la medida que llegás a volumen de fin de inspiración. Pero que cuando lo empezás a desinflar, empieza a hacer el círculo inverso. ¿Qué es esto? Colapso tidal, el que no estaba en la diapositiva anterior. Esto ocurre cíclicamente en cada respiración durante todo el tiempo que ustedes están ventilando a un paciente cuando lo ventilan a CIP. Por eso el rulo sale desde 0 y no desde 10. El rulo sale desde CIP y no desde 10. Ahí tenés, esos son tomografías a cada momento del ciclo inspiratorio de 1. Por 12, por 60, por horas de anestesia. O sea, si vos le zapateas un malambo arriba al paciente, más o menos lo mismo arriba del pulmón. Después de eso. Y si además le pones oxígeno al 100% con la formación de radicales libres, despedite. ¿Te aclaró un poco el panorama? Bueno, te lo tiene que aclarar del todo, no algo. Entonces, por otro lado, ¿ven? En la medida que va avanzando el ciclo, llegás a la apertura total. ¿Pero qué pasó? Como estos alvéolos que estaban atelectasiados aquí son duritos respecto de los otros, el volumen que entra a los que entra a expensas de haber abierto los que estaban cerrados, sobredistiende a los que estaban abiertos. Es un juego de palabras, pero es así. Si ustedes entienden eso, les cierra por qué hay que hacer estas maniobras para evitar todo esto. Esos son los pulmones blancos que reciben en terapia de quirófano.
Asociale a esta lesión un desmadre de unos litritos de solución fisiológica y después me va a decir cómo le va a tu paciente. Ya vamos a ver fluidos también para ver eso. Bueno, y acá tienen encima de lo mismo la microscopía de inmersión de los mismos pulmones. O sea, desde el lado que lo quieras ver. Acá está zonas colapsadas, que son estas rojitas de acá, y zonas abiertas. En la medida que vos lo empezás a insuflar, se abre todo. Y en la medida que lo empiezo a cerrar, vuelve otra vez al sitio original. Y acá están las fuerzas en cada momento de estos puntos que están por acá. Y obviamente esas fuerzas son desparejas porque justamente los que se abren primero tienen que levantar tensión para después prestarle a los que no se abrieron, abrir esos para sobredistender los que estaban abiertos al principio. Lamentablemente, yo les veo en las caras a algunos de ustedes y yo no sé si es que no pueden creer que eso esté ocurriendo, si el mentiroso soy yo, o ustedes, como no lo ven en sus quirófanos, no pueden creer que estén haciendo esto todos los días. Pero es necesario aclararlo a esto. De verdad, no se los digo en serio, digamos, no enojado, pero se los digo en serio. Porque veo las caras de algunos, dice, flaco, yo estoy ventilando esto. Sí, si no estás haciendo alguna cosa de esta, estás ventilando de este modo. Y ojalá no sea tu abuelito o tu familiar el que está acá. ¿Es eso lo que están haciendo? Literatura de referencia, no es que yo estoy fumado hoy y vine como creativo. Pero claro, desde donde lo quiera. Aparte, esto tiene comprobación por gasometría, por ecografía pulmonar, por función del ventrículo derecho, por strain rate del BD, por TAPSE de BD, donde quiera, desde donde lo mires, tiene su repercusión clínica este mecanismo. Desde las lesiones crónicas, desde el seguimiento, desde la saturación de oxígeno, desde la PAFI, desde el trabajo pulmonar que tiene el paciente, porque vos fijate que este alvéolo que tenés que hacer todo este trabajo con el ventilador mecánico, cuando vos al paciente lo sacaste, lo estubaste, porque terminó la cirugía, el viejito lo tiene que hacer solo. Y mirá un ECPOC, hagan una cosa, inspiren tipo un 50% de lo que son capaces de inspirar ustedes ahora. Inspiren un poquito. Esto es un EPOC. Ahora metele BT arriba de esto. ¿Qué te queda? ¿Re poquito? Bueno, un viejito que vos le hiciste esto, sobre ese tórax rígido de pared, fibrótico evolutivo, tiene que meter fuerzas para esto. Y les voy a aclarar otra cosa. Los músculos respiratorios, pese a que son músculos de vida, son uno de los primeros músculos que se agotan ante el trabajo forzado. Por eso la claudicación ventilatoria detrás de la disnea está siempre a la hora, o de la obstrucción, está siempre a la orden del día. Entonces, ¿cómo a este viejito que vos le armaste esto, esperás que lo desarme después que se fue de quirófano? No puede ser eso, no lo va a hacer. Y va a venir con la neumonía y fiebre dentro de 48 horas. Va a desaturar, le ponen oxígeno, mientras le ponen oxígeno sigue atelectasiado, solucionan un shunt de un 25% o menos, se pone un poquito hipercámnico, la hipercapnia le estimula el centro respiratorio, el viejito se pone disneico, lo pasan a la terapia. Le ponen BNI unas horas, a las 5 horas hace fiebre. Bienvenido. Eso es así, es de manual, ¿eh? No es que... Bueno, bien. Y acá vamos a hacer un comentario de esto porque estaba dentro de las opciones, obviamente. La injuria inducida por el ventilador con su relación Strain Stress Index. El Strain Stress Index es un monitoreo que se puede tener hoy día en la cabecera del paciente. Existen los monitores de Strain Stress, de estrés en ventilación mecánica. Sí, de la diapositiva anterior. ¿De esto? Yo después repito la pregunta para los del interior, ¿eh? Sí, apertura, voy repitiendo para los chicos. Me está preguntando la situación esta de sobredistensión, o sea, es apertura primero, sobredistensión posterior, porque hay algunos alvéolos que se ponen más pesados que otros y es necesario que los que ya están abiertos levanten más presión para prestarle a los otros. Bien, ¿esa situación? Sí, o puede ocurrir cuando vos pusiste solo PIP sin reclutar. Sí, por supuesto. Sí. Ocurre, les digo a los del interior, ocurre tanto con SIP como con un paciente al cual se le puso solamente PIP y no se lo reclutó. Las maniobras de PIP requieren que vos
hagas algunas cosas que ahora vamos a ver el esquema básico, eso después lo vamos a ver en próxima clase. Pero requieren que vos vayas reclutando alvéolos. Ahora vamos a ver cómo se hace. No sea un problema, pero está aclarado. Pero te puede ocurrir en las dos situaciones, en la que pusiste PIP sola, porque si vos pusiste PIP solamente y no los ganaste primero los alvéolos, los que estaban abiertos, la PIP no los abre. Tengan ese concepto. Ya que me hiciste el comentario, lo voy a aclarar ahora. Escuchen bien lo que les voy a decir. La apertura, lo digo despacio, es un fenómeno de fin de inspiración. El cierre es un fenómeno de fin de expiración. ¿Queda claro eso? La PIP, ¿dónde está? ¿Al fin de expi o al fin de inspi? Está al fin de la expi. Con lo cual la PIP no abre alvéolos. Lo abre la presión inspiratoria pico. Porque le pones un poquito de PIP. No. Sencillamente estás parado en la vereda opuesta. La PIP evita que se cierre porque es de fin de expi. La PIP, la presión inspiratoria pico, abre porque es de fin de inspi. Entonces, quien confunda esas dos cosas, o está borracho o no leyó. ¿Queda claro? Y lo digo con un tono porque yo sé que todavía en el ambiente está dando vuelta eso. Flaco, no podés abrir cerrando y cerrar abriendo y entrar saliendo. No, 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 no. La apertura es un fenómeno de fin de inspi y el cierre es un fenómeno de fin de expi. Por lo tanto, se abre con PIP y se evita el colapso de los que se abrieron con PIP con PIP. O sea que si no van los dos de la mano, no es posible hacerlo. Quiero que quede absolutamente claro eso. Y el que tenga duda, por favor, se la saca acá, no va después y dice, mirá, la verdad que no me convenció mucho. No, no, discutámoslo acá porque yo para eso estoy. Porque la verdad que a mí me dijeron, y como este está todos los días conmigo, y... No, es imposible hacer eso. Sencillamente porque son fenómenos que están en veredas opuestas. ¿Queda claro, no? No sé si he sido suficientemente enfático. Me falta decir alguna cosa, pero no importa. Bueno, entonces... No, pero de verdad. Entonces acá, miren esto. Esto es un tema para estudiarlo, es muy interesante entender esto, porque es de los 3 targets, uno, el tercero de los que nombré. La relación Strain-Stress Index, ¿sí? Y dentro del primero, yo les nombré el mayor volumen pulmonar de fin de ESPI, en Expiratory Lung Volume. Así lo van a encontrar en la literatura. Porque no hay prácticamente literatura en español de esto. Entonces es necesario mencionarlo de la manera que está. ELB. Bien. Entonces, entendamos esto. Estrés, es la presión transpulmonar. ¿Qué es la presión transpulmonar? La diferencia entre la que levanta el respirador y la que yo tengo en la pleura simultáneamente. ¿Cómo veo la que levanta el respirador? Con la presión inspiratoria pico y o media del respirador en el caso que esté con un modo u otro ventilatorio. ¿Y cómo sé la presión pleural? Bueno, mirá, la presión pleural para saberla hay que tener un baloncito esofágico, como la miden en la terapia. Nosotros no lo tenemos todos los días. Perfecto. Y entonces, Dini, ¿cómo sabe? Bueno, mira, yo me fumo 2 o 3 cositas antes de empezar y la presión pleural más o menos la empiezo a sospechar después de la fumata. No, si yo tengo el pulmón reclutado y las 2 pleuras están pegadas una con otra, es evidente que la presión pleural va a estar muy cercana a la presión de la vía aérea. Si esas 2 cosas están bien, el gradiente transpulmonar, o sea, la diferencia entre ambas, va a ser estrecho. Vas a tener, suponete, una presión inspiratoria o una media de 18 centímetros de agua en el respirador, en el monitoreo de ventilación, y vas a tener 13, 15 en la pleura. Siempre vas a tener un poquito menos. ¿Por qué? Porque estoy a ventilación positiva. ¿Correcto? Bien. Del mismo modo que vas a tener un poquito más negativa a ventilación espontánea. Gradiente transpulmonar. ¿Qué te pasa si tuvieras un neumotórax a gradiente transpulmonar, a ventilación espontánea? ¿Cómo estaría la presión pleural? ¿Muy negativa o positiva?
Bien, ¿y por qué no expande tu pulmón? Porque es incapaz de generar la presión negativa que le aumentaría el volumen. Bueno, es lo mismo, pero en contra. Yo les doy estos ejemplos desde todos lados, porque lo tienen que entender de algún modo a esto. Bien, ahora, ¿qué es el strain? Es la relación entre el VT y el volumen de fin de expiración, que es lo que les vengo describiendo desde hace un rato. El VT termina siendo muy grande cuando el pulmón se empieza a colapsar y el volumen de fin de expiración es pequeño, que es lo contrario a lo deseado. Repito, cuando el pulmón se empieza a colapsar, los VT me empiezan a sobrar. Hasta ahí había dicho recién. Ese sobrar del VT es porque tengo un volumen pulmonar reducido. Si tengo un volumen pulmonar reducido, tengo un gradiente transpulmonar elevado. ¿Me siguen? Y si tengo un gradiente transpulmonar elevado, va a haber un strain elevado. Y ese strain no es bueno. Porque es la relación entre el VT y el volumen de fin de expiración. ¿Qué significa? Yo al principio, vamos a hacerlo en volumen... Tengo un VT de 450 mililitros y un volumen de fin de expiración de 2 litros 200. Se me viene reduciendo el pulmón, el VT sigue igual y el volumen pulmonar ahora es de 1400. ¿Cómo está eso? Para el Ortiz. Entonces, el strain stress index aumenta con pulmones parcialmente colapsados, que tienen bajo volumen de fin de expiración. No cumple con el principio del primer ítem que les nombré en la diapositiva. El mayor volumen de fin de expiración es lo deseado. ¿Queda claro eso? Ahora la voy a repetir de vuelta la diapositiva esa. Y el strain stress index disminuye al restituir los volúmenes con pulmones reclutados. ¿Por qué? Porque bajo el gradiente transpulmonar, aumento el volumen pulmonar y relaciono nuevamente el VT con el volumen de fin de expiración. Vuelta. Yo preferiría que las dudas que tengan las salvemos acá, si esto no queda claro. En el Belda está más o menos esto explicado. Necesito que lo vayan a leer de vuelta, porque si no, vamos a hacer lío con las maniobras de reclutamiento, que es la herramienta en la que se puede solucionar todos estos problemas. Y proponen como primera herramienta terapéutica para evitar la injuria por ventilación mecánica, bajar estas dos cosas, mejorar estos dos, el estrés. Los que han visto, saben algo o escucharon hablar del Pulmovista de Drager. Tengo que nombrar marcas porque son de eso. El Pulmovista de Drager es un monitor de estrés. Es como una tomografía pequeña que se hace a través de unos electrodos. La tomografía por impedancia transtorácica y ese tipo de cosas miden perfectamente estas cosas en la cabecera del paciente. Bueno, bien. A ver acá. El concepto de pulmón abierto. Y acá viene un poquito la herramienta, pero la vamos a hacer corta la herramienta esta. Comentario de esto. El que describió esto, y vale la pena mencionarlo, doctor Gerardo Tussmann, que era compañero mío, éramos compañeros de la residencia. Él es el que abrió el camino diferente para la anestesia y las terapias intensivas a partir de las maniobras de reclutamiento. Con este alemán, que es Stefan Bonn, que un día vino a rotar a nuestro hospital como anestesiólogo de tercer año a hacer un estudio multicéntrico. Y bueno, se encontraron ahí y empezaron a trabajar sobre una cosa que ya la tenía Tussmann, por eso siempre le reconoció el alemán. Vale la pena que él no le robó las cosas, porque podría haberse ido a Alemania en silencio y no decir nada. Y se quedó a trabajar con él, por eso es necesario reivindicarlo a Stefan, porque él tenía el proyecto, Gerardo, y Stefan vino de visita y se podría haber llevado en silencio sus cosas y sin embargo se quedó y lo compartió todo lo que muy respetuosamente, todo lo que el otro había hecho antes, y siempre le siguió reconociendo que las maniobras las había descrito Gerardo. Lo cierto es que estas maniobras surgen a partir de alguna cosa que tiene que ver con que cuando a veces nos pedían que desconectáramos el respirador del paciente, nosotros estábamos trabajando con oxígeno al 100% en aquella época y veíamos que los pacientes saturaban 94 o 95, pero que cuando nos pedían que lo conectaran de vuelta lo ventilábamos 2 o 3 veces con la bolsa y saturaban 100 por un rato, pero después volvían a saturar 94.
Entonces no sabíamos por qué era, no tenemos ni idea. Después terminamos la residencia y años después empezó a estudiar eso y empieza a describir estas maniobras con gasometría y todo, a partir de lo cual esto hoy día es un invitado a los congresos de terapia intensiva mundiales y con todas estas maniobras. Por eso es necesario que estos lo aprendan, porque a anestesia le cambió el mundo y a terapia intensiva no tanto, porque terapia intensiva tiene lo que pasa con la inflamación. Entonces esto tiene un grado de significancia muy diferente respecto de lo que es un pulmón normal para cuidarlo versus lo que es un pulmón alterado para rehabilitarlo, que son conceptos diferentes. Entonces, si no nos paramos en esto, parece que esto es la panacea para todo. Entonces tenemos que saber dónde tiene, como todas las herramientas en medicina y en biología, no tienen una ubicación universal. Se les va encontrando del mismo modo que se les va descartando utilidades. Esto en anestesia a nosotros nos cambió sustancialmente la vida. La salida de bomba de un pulmón de bomba es una cosa totalmente diferente. Y esto es un método de ventilación, básicamente, que reduce las fuerzas de shear causadas por repetidas aperturas y cierres de un pulmón atelectásico. Es todo lo que venimos mencionando hace un rato. ¿Por qué? Porque en realidad lo que haces es uniformar las unidades alveolares y trabajar sobre otra cosa, que es evitar esto, pero básicamente es las constantes de tiempo de las unidades. Yo les mostré, ahora voy a abrir una diapositiva que es de otro lugar, porque eso no lo tengo acá en las constantes de tiempo. Vamos a terminar con esto. Bueno, y un poquito yendo a la histobiología de esto, nosotros tenemos acá un pulmón, que es la central de operaciones de la inflamación. Nosotros tenemos los dos órganos más proinflamatorios que tenemos en el organismo, son el intestino y el pulmón. En donde los tocamos con algo, el intestino con la isquemia y o la disbacteriosis a partir del bioma que tiene ahí adentro, y la mucosa intestinal y el pulmón, son los dos órganos más proinflamatorios que tenemos en el organismo. Y le damos poca bola desde lo que es la terapéutica a partir de un pulmón sano o de un intestino sano. Y este alvéolo de Mattei es como paradigmático. Este alvéolo describió el distrés, si se fijan, del lado izquierdo es un pulmón normal y del lado derecho es un pulmón patológico. El del lado derecho es el 90% de los pulmones que tienen las terapias intensivas y el del lado izquierdo es el nuestro cuando empiezan los pacientes sanos, y tenemos que evitar que pase esto. Obviamente. ¿Y por qué ven un pulmón blanco en la terapia intensiva cuando nos sacamos de anestesia? ¿Porque tiene edema agudo de pulmón? No, tiene algo de esto, o está empezando a hacer esto. Y esta inflamación después tiene un tema que se llama crosstalk, que empieza a mandar mediadores en donde viene la falla multiorgánica detrás de eso. La conversación entre órganos, cruzadas entre órganos. Entonces lo que hay que evitar es esto para la lesión pulmonar en sí misma, y lo que hay que evitar es esto para la falla multiorgánica y la sepsis y la muerte y complicaciones de los pacientes. Básicamente, acá hay un problema epitelio-endotelial, que es lo necesario aclarar. Epitelio del alvéolo y endotelio del vaso. Por eso, los pulmones que están inflamados de esta manera tienen un problema tremendo de BD y tremendo de PAFIS y de deltas capnográficas, y de todo un lío importante, de rigidez pulmonar, de engrosamiento de la pared, de falta de surfactante. Otra cosa que les quiero aclarar es que el neumocito tipo 2 para fabricar el surfactante necesita una determinada arquitectura del alvéolo. Esa arquitectura, al romperla, el neumocito automáticamente pierde lo que son los nexos de unión intracelular, y esa información deja de fabricar surfactante. Sí, por eso hay que saber un poco de biología y de un montón de cosas para esto. No es nada más que una maniobra mecánica. Entonces, la fabricación deficitaria de surfactante ya empieza a generar el problema, que es un pulmón rígido. Y el alvéolo que no tiene surfactante se pone rígido respecto del que sí lo tiene. Y ese que está sin surfactante no le entra bien el aire, y el aire le va a ir al que sí lo tiene. ¿Y eso cómo se llama? Sobredistensión. Respecto de el otro alvéolo. ¿Y qué tenés? Uno dañado que va a dañar después al otro, porque tu ventilación mecánica está dañando al que estaba sano. Este círculo vicioso lo hacen siempre en anestesia, si no manejan estas cosas. Bien, esto también ya lo vimos, pero básicamente es necesario recalcarlo, hablando de ventilación mecánica específicamente, que estos son los pulmones que conviven. ¿Y qué les estoy mostrando a lo largo de toda la diapositiva? Que denlo vuelta como una media, siempre les da el mismo resultado. Véanlo desde la cara que lo quieran ver, siempre les da el mismo resultado. Lesión pulmonar.
por el lado de la sobredistensión y por el lado del colapso. ¿Y dónde hay que estar? En CRF. ¿Y cómo bueno, sí se puede hacer. Bien. De vuelta, acá tienen, miren, los pulmones, que estos son de otro trabajo, esto, porque son, fíjense, de 2009, fisiología aplicada. Esto es lo que ocurre. Y acá tenés pulmones conviviendo con distintas rigideces y con distintos porcentajes de reclutamiento en la medida que avanza el ciclo inspiratorio. ¿Sí? Perfecto. Bueno, esto voy a ir rápido porque quiero mostrarles. Esta es la maniobra, una de las primeras que describió Gerardo cuando ven que los dos autores son Tussman-Bohn y Suárez-Zimmermann. Bueno, es otro que está en Uppsala. Lo que ven acá, voy a ir rápido con esto porque no me interesa por ahora describirlo porque es muy cansador a esta hora de avanzada la presentación. Cada uno de los rectangulitos es un ciclo respiratorio. Cada uno de los valores inferiores a estos rectángulos es PIP y cada uno de los superiores es PIP. ¿Correcto? Vení vos, vení acá que quiero mostrar algo. No, vení. La mayor reclutamiento es lo siguiente. Ponete acá. No, mirando por acá. La mayor reclutamiento es lo siguiente. La digo rápido, si no queda claro, por ahí no se preocupen demasiado. En primer lugar, se pone el modo ventilatorio a modo presión. ¿Por qué? Porque el modo presión es protectivo de la sobredistensión de los alvéolos que no se abren. ¿Correcto? Primer cosa. Pero también quiero aclarar que ponerlo a modo presión no soluciona el problema de todo lo que acabamos de escribir por el simple hecho de ponerlo al modo presión. Porque con el modo presión y sin reclutamiento, los alvéolos que no se rescatan tampoco se rescatan porque es restrictivo de apertura. Yo estoy contra la mesa y soy ZIP. Yo soy ZIP acá. ZIP. Mis brazos son volumen corriente. Y él es PIP. ¿Correcto? Es necesario aclarar que los volúmenes corrientes no se aumentan durante las maniobras de reclutamiento. Hay que hacer otra cosa. Primer cosa. Segundo, se pone una relación IE 1 a 1. ¿Para qué? Para ser cuidadoso. O sea, voy enumerándolas para los que anotan. Después lo vamos a ver bien a esto. Modo presión control. Relación IE 1 a 1. La frecuencia respiratoria adecuada para el paciente que ustedes consideren 12, 14 para un adulto, no más que eso. Porque si ustedes ponen 25 para un adulto de 70 kilos, van a tener una relación IE 1 a 1, pero con un tiempo inspiratorio muy corto. ¿Y qué significan los tiempos inspiratorios cortos? Que las presiones se gastan mucho en vía aérea y no tienen lugar a repartirse en los distintos alvéolos que tienen constantes de apertura diferentes. O sea que a los más lentos en ese tiempo no les llega. Con lo cual es engañosa la presión inspiratoria a pico porque me está generando valores aconsejados por la literatura, pero no con resultado de apertura en ese paciente. ¿Queda claro ese concepto? Bien. ¿Por qué lo traje a él acá? Porque en realidad, vení más acá. El volumen corriente son mis brazos. Ustedes sabrán que yo puedo hacer expiración e inspiración, pero no puedo alargar mis brazos. O sea, no puedo tener un BT mayor que el que tengo. Entonces, vení de vuelta. Si yo salgo de ZIP, con este primer ciclo inspiratorio voy a abrir un grupo de alvéolos que serán X, pero no otro. ¿Por qué? Porque los que tienen presión inspiratoria a pico más alta que la que estoy generando ahora no se van a abrir. De modo que si yo abro y a esto le pongo 5 de PIP, los que se abrieron no se van a volver a cerrar porque los 5 le están evitando el cierre, el fin de ESPI. Cuando vuelvo a generar un volumen corriente, que siempre sigue siendo el mismo porque mis brazos no se alargaron, voy a levantar una PIP que hace un rato no era y voy a accederle a otros alvéolos que estaban recién excluidos. Cuando bajo, esta PIP evita que se abran estos y algunos de los otros, no lo sé. ¿Correcto? Voy subiendo PIP y como el BT es el mismo,
ahora voy a lograr otra PIP que va a acceder a un nuevo grupo de alvéolos que hasta hace un ratito no se habían abierto. Pero ya de ZIP tengo 5, tengo 10 y ya los que con 10 se cerraban ahora no se van a cerrar porque mis 10 de PIP están evitándolo. Apertura, fenómeno inspiratorio. PIP, fenómeno de fin de expiración. Apertura, abre los colapsados. PIP evita que se vuelvan a cerrar. Es necesario ir combinando las dos cosas. Luego sigo y voy levantando presiones inspiratorias a picos y voy ganando. Los que gano con PIP evito que se cierren con el aumento progresivo de PIP. Está estipulado que aproximadamente con unos 35 a 40 para una persona normal que no tiene lesión pulmonar, la apertura es casi completa siempre y cuando no esté en Trendelenburg y o insuflado con la laparoscopía. Con lo cual, cuando él llega a 45, yo habré llegado con una del driving pressure X que me da este BT constante. Después vamos a ver detalles porque esto es necesario describirlo solo, fuera de la presentación esta. Voy a haber ganado todos los alvéolos posibles y voy a ir, ¿qué voy a ir haciendo? Que vos me preguntaste, ¿cómo sé cuándo estoy con el volumen de fin de expiración? Con el volumen de fin de expiración mayor. Precisamente después hay maniobras para hacer, que es todo un diagnóstico que ahora las voy a nombrar, pero las vamos a volver a retomar cuando veamos la maniobra de reclutamiento exclusivamente. Pero yo quiero explicarles eso exclusivo. Entonces, yo sé que estoy abriéndolo. Mientras tanto, tengan en cuenta ustedes que va la hemodinamia detrás de esto. No importa, yo lo tengo descrito. No nos pasa nada. Hace más de 18 años que lo hacemos. Quédense tranquilos. No rompan la huevo con eso. Bueno, entonces, una vez que logré las presiones de apertura adecuadas, voy a haber llegado a la PIP que me va a evitar. Porque justamente si con esas las abrí, con esta PIP en general evito que se vuelvan a cerrar. Que quede claro eso, que es más o menos lo conceptual de estas maniobras. Estos son sucesivos escalones en donde voy aumentando PIP y a través de PIP, fíjense que el volumen corriente no varía, que son mis brazos, pero con la elevación de PIP, mismo volumen corriente, o sea, misma driving pressure, yo estoy logrando presiones inspiratorias pico cada vez mayores. Y entro en la zona de apertura de los últimos alvéolos que estaban sin abrirse. ¿Qué serían los últimos alvéolos? Bueno, quizás los de los campos posteriores que están sometidos a más peso. Quizás el paciente se me recolapsó y ya están con la laparoscopía y además tiene insuflado el abdomen. Bueno, voy a tener que vencer todas esas fuerzas, porque si yo no las venzo me van a ganar las de afuera y voy a tener todo el sistema derrumbado. Bien, como comentario para esto, después vamos a afinar sobre esto porque hay mucha cosa para hablar. Bueno, para ir finalizando, yo les quiero dar una última diapositiva. Cuando tengan un paciente en ventilación controlada e intenten asociar la hemodinamia con la ventilación, comprender las variables hemodinámicas dinámicas, eso no es un error de palabras, hemodinámicas dinámicas, pensar en PVC como monitor de volemia, pues deberían tener en cuenta nada más ni nada menos que esto, que es toda una compleja interacción, por eso está acá esto también, entre estos componentes que ahora vamos a ir abriendo de a uno, para que sepan qué pasa cuando ustedes tocan algo del sistema. Por eso, che, pibe, ponle un poquito de pi, ¿viste? Esos dos pelados que hablan de esto están locos. Esa cosita, los quiero acá. ¿Sí? A los que hacen esos comentarios. Bueno, los pelados somos Campo y yo. Con cara de loco y un poco loco puede ser, sí. Bueno, bien. Si ustedes se fijan, esto es un tórax cortado, un esquema, en donde aquí está la tráquea, ese cosito negro que está ahí. Entonces vamos a ir abriendo algunas cosas. La pared torácica, esto es como una matriosca rusa. Caja dentro de caja dentro de caja. Pared, pleura, cavidad, pericardio y cavidades cardíacas. Esto tiene una compleja interacción mientras nosotros hacemos ventilación mecánica, en donde tenemos la cavidad pleural, con el espacio pleural, la cavidad alveolar, en donde entre las dos se arma entre la presión pleural y la presión alveolar, la presión transpulmonar que acabamos de hablar. ¿Correcto? Bien. Tenemos el pericardio por acá, tenemos el ventrículo derecho por ahí y el ventrículo izquierdo por acá, pero entre medio de los dos también tenemos el tabique interventricular con la dependencia interventricular que eso implica entre los dos ventrículos. Tenemos las venas intratorácicas y las venas extratorácicas, que no es lo mismo una cosa que la otra. Tenemos por el otro lado
como resultado de estas venas, la resistencia, el retorno venoso y el gasto cardíaco del ventrículo derecho en una bomba no aspirante, que ya vimos, ¿correcto? Bien. Por otro lado, tenemos la arteria pulmonar que drena en los pulmones, pero resulta que en los pulmones no parece ser tan fácil porque tienen adentro el resistor de Starling, que es la unidad alveolo-capilar, que es lo que vimos. ¿Ah? Bien. Ese resistor de Starling con el tubo colapsable es el que tiene que vencer y va a depender, ¿se acuerdan ustedes?, tanto de la telectasia como de la sobredistensión para dónde está, en BPH o en compresión, por el otro lado en las imágenes histológicas de los volúmenes y capacidades pulmonares. Una vez que tenemos eso, la sangre, si más o menos le ha ido bien, debería regresar por las venas pulmonares para caer en la aurícula izquierda de vuelta. ¿Correcto? Esas venas pulmonares drenan un gasto cardíaco que va a ser el de la precarga del ventrículo izquierdo, pero que a su vez está interactuando con las arterias intratorácicas y las extratorácicas, porque no es lo mismo la poscarga y el gradiente transmural en la aorta torácica con 10 de PIP que la poscarga y el gradiente transmural en la abdominal con ese mismo paciente y en ese mismo momento y en ese mismo ciclo cardíaco. Y con esto se van preparando para lo que se viene de hemodinamia, que no es nada respecto, esto no es nada respecto de lo otro. Entonces, en ese contexto yo tengo que por acá, tengo encima el ciclado del respirador, que tiene una curva de presión con determinadas características y que además tengo, dependiendo de esta combinación y esta interacción de por acá, el volumen sistólico, la resistencia vascular sistémica y el Wien-Kessel, que a su vez tengo modelos rígidos y modelos flexis del Wien-Kessel. Y bueno, eso me da a mí que interactuando en la volemia y con la microvasculatura sistémica, la posibilidad de monitorizar variables dinámicas, que es variabilidad de volumen sistólico, variabilidad de la presión sistólica, de la presión de pulso o lo que quieran. Quiero decirles con esto que si ustedes no manejan la ventilación mecánica y la interacción corazón-pulmón, vayan gastando en vacaciones el dinero que compran en monitores porque no les va a servir de nada. De esto hay para hablar mucho de cada uno de esos colores que hay ahí. Por eso se metió primero interacción corazón-pulmón. Porque la verdad que si ustedes no entienden todo esto, cuando vean los monitores de variabilidad, que es la resultante de todo esto que está acá y de la curva de presión arterial, qué sé yo, hagan lo que quieran con el monitor, pero pónganlo para no sé, de mesa de luz. Pero de verdad, les digo. Porque si ustedes tienen mal algo de esto, el dato que les da el monitor lo ofrece en función de esto que está acá. Y si ustedes setean mal cualquiera de estas tres cosas, de estas 1000 cosas que hay acá adentro, algo va a repercutir en el monitor cuando ustedes vean BBS. Che, ¿cuánto está la BBS? En 14. Hacele un poquito de fluido. Sí, enema. ¿Sí? Si ustedes no tienen esto bien, el monitor les informa algo mal. Pero eso es una certeza, no es un comentario. Porque justamente son variables dinámicas dependiendo de una cosa, de la interacción corazón-pulmón. De la ventilación mecánica. O sea, sería repetir la charla de vuelta. Bien. Creo que ya hemos terminado. Ah, bueno, no, miren, acá estos son unas capturas de un software que yo tengo para ver. Acá ven, miren, la curva de presión venosa, la curva de presión arterial, la pletismográfica y la curva de presión de vía aérea. Esto es de un paciente cualquiera. Hizo unos snapshots, unos screenshots de esos monitor en distintos momentos. Fíjense lo que pasa. Cambié la frecuencia respiratoria nada más acá, no cambié más nada. La dinámica cambia totalmente. Acá tienen, fíjense cómo... Nada, es un poquito de variabilidad, digamos, cómo asciende la presión venosa en la medida que asciende la presión intratorácica en un interjuego entre todo lo que significa la insuflación del pulmón, la compresión de las cavas que no entra, el escurrimiento del ventrículo derecho, el resistor de Starling, el escurrimiento a las venas pulmonares, de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, volumen sistólico. Bueno, todo eso tiene repercusión tanto retrógrada como anterógrada hacia lo que es los monitores de variabilidad. He puesto esto nada más que no para explicar esto porque es otro tema. Sencillamente que si ustedes setean mal el ventilador mecánico, tienen medio pulmón colapsado
tienen medio pulmón en reclutamiento tidal, tienen vasoconstricción pulmonar hipóxica, sobredistensión tidal, el monitor de variabilidad les da 14. ¿Y sí, qué? ¿Y dónde estás en la curva de Frank-Starling? Bueno, mira, debo estar en la loma del orto, qué sé yo. Y sí, eso lo dice Miller ya hace muchos años, lo decía, lo de la loma del orto. Pero de verdad, lo digo así porque la verdad que, qué sé yo, parece que uno dice, bueno, che, ahora sí tenemos el EV1000. Perfecto. ¿Y cuánto sabes de ventilación mecánica y de interacción corazón-pulmón? Mira, nada, viste que acá estos te explican que el número rojo, cuando pasa de 14 hay que hacerle volumen. Bien. No es así, para nada es así. Bueno, de vuelta a esto que no lo voy a poner. A ver si hay algo más. Un comentario, esperen, no se vayan porque primero si hay alguna pregunta y segundo quiero ver si encuentro acá las constantes de tiempo porque las constantes de tiempo entran en esto de vuelta como... Bueno, esperen. Aguárdenme. Preguntas mientras tanto, chicos. ¿Había algunos comentarios por ahí o alguna cosa? Aguárdenme un segundo. Acá, esperen, faltaba esta, sí. Faltaba esta. Bueno, me parecía. Para ustedes que preguntaban medio cómo lo hago, esto se van a dar cuenta que no se puede explicar hoy, así que lo vamos a ir desglosando. Si ustedes son atentos y mi interés sería que ustedes se transformen en adquisidores de datos con buena memoria para posteriormente integrar datos con razonamientos propios. Si logramos eso sería bueno. Entonces, ahora, luego tenemos varias cosas acá. Esa lista forma una parte de lo que significan los diagnósticos que se pueden hacer con todo esto. Para que ahora ya las voy a separar, no les saque foto que ahora las voy a separar en tres. ¿Sí? Tenemos por un lado una técnica, que ahora vamos a ir un poquito. Inducción, preoxigenación con PIP o CPAP. O sea, ya desde el momento cero empiezo. ¿Por qué? Porque cuando lo acuesto el paciente tiene el trabajo de Magnusson con las partes de atrás colapsadas y en la medida que yo lo colapso estoy actuando en contra de mi preoxigenación porque la preoxigenación dijimos que estaba en la capacidad funcional. Entonces, esto se puede hacer. Precondicionamiento hemodinámico, que tiene que ver con el retorno venoso, el estrés volumen y todo eso para no perder perfusión pulmonar efectiva. ¿Qué es la perfusión pulmonar efectiva? Bueno, es mantener el BQ entre alvéolos abiertos, retorno venoso, ventrículo derecho que bombea bien, precarga del izquierdo, buen gasto cardíaco, la presión no baja. Eso es. Reclutamiento alveolar escalonado luego de intubado, el mantenimiento de PIP, pero ya con eso no alcanza, porque acá he puesto una cosa que dice titulación de PIP. ¿Por qué? Porque todos los pacientes en el mismo momento no necesitan la misma PIP. Hay pacientes que se arreglan con 3-4 centímetros de agua de PIP, de otorrino, semisentados, haciendo una cirugía de oído. Andan perfectos, jóvenes. Nada, y hay otros que necesitan 19, 22 centímetros de agua de PIP en Trendelenburg con 120 kilos en cirugía laparoscópica de próstata. Por eso necesita titularla, entre la hemodinamia y la ventilación. Reapertura y open lung más PIP, que es esto, la titulación de PIP. Se baja la PIP, se detecta el punto, se puede saber, por eso esto lo vamos a ver después solo. Se recluta nuevamente y se pone PIP por encima de donde encontramos el punto que desaturó el paciente. Eso lo vamos a ver, no importa. Luego de eso tenemos un diagnóstico. ¿Qué es? Después que aplicamos la técnica tenemos que ver cómo está el paciente. Bueno, el diagnóstico lo podemos hacer por la curva de saturación por la saturometría, por la curva de saturación FiO2, por el delta o gap capnográfico, por la PAFI, la presión arterial versus FiO2 o la SAFI, saturación FiO, que es un índice no invasivo que se usa desde hace muchos años. PIP, compliance y ecopulmonar. Por todo esto, nosotros son herramientas que podemos usar para poder, hay más todavía, para poder diagnosticar cómo estamos en el punto de PIP, cómo estamos con el pulmón. Por eso te dije que podemos hacer una tomografía computada sin llevar al paciente al tomógrafo. Porque yo puedo saber con todos estos métodos con qué grupos de alvéolos estoy trabajando de los tres que describimos. Los colapsados, los abiertos, los sobredistendidos. Porque unos me dan tal cual. Si están todo colapsado con BPH, medio como que están excluidos, pero voy a tener un pulmón con mala mecánica ventilatoria, porque tengo un pulmón restrictivo, porque está chiquito. Si voy a tener los grupos que están con BQ de 1, está bárbaro porque son los que van a dar la gasometría, la parte buena de la gasometría. Pero si yo tengo espacio muerto alveolar,
¿Qué me da? El aire que ingresa al alvéolo sale del alvéolo con el mismo gas que entró. O sea, no se llevó ni dejó nada el alvéolo ese, porque es espacio muerto, no circula. Es modelo TEP. Si yo tengo un alvéolo que está con shunt, porque tiene apertura tidal y colapso tidal, no se genera la BPH. Pero como es shunt, voy a tener PAFIs bajas y deltas camnográficas altas porque el CO2 pasó de largo y el oxígeno no se cargó. Porque está colapsado en fin de ESPI. Entonces, con todos esos razonamientos en la cabeza, uno puede echar mano a todas estas herramientas. Y luego, ¿qué pasa? Me da una estrategia inclusive para la extubación. Yo los pacientes hace más de 15 años que no los extubo jamás, sino fuera del ventilador mecánico. Nunca pongo la bolsita. Eso no se hace más. Hace muchos años. Del mismo modo que el traslado. Ahora les digo cómo se hace. No se pone FIO 2 de 1 para extubar, porque pierde diagnósticos uno. Cuando vos lo estubaste con FIO 2 de 1, después ¿qué pasa? ¿Desatura porque se le cayó la FIO 2 o desatura por la hemodinamia o porque se colapsó de vuelta? Bueno, ¿y ahí qué hay que hacer? Si el paciente está bien consciente, es lo que yo le llamo kinesioterapia para oligofrénicos. Respire hondo y mantenga el aire. ¿Por qué? Porque cuando respira hondo adquiere volumen pulmonar y cuando mantiene el aire mejora las constantes de tiempo entre los alvéolos más lentos respecto de los más rápidos. Al principio hay unos alvéolos que no entró el aire, a los segundos sí. Ese paciente resatura de vuelta. No necesitas más nada. No oxígeno empírico post-extubación, hay que hacer diagnóstico. El oxígeno es un fármaco, igual que los fluidos. Entonces, ¿por qué ustedes hacen oxígeno empírico? Mira, porque desatura un poquito. Sí, pero ¿por qué desatura? Porque tiene hipotensión arterial, porque está colapsado, porque tiene distrés, porque se le antojó desaturar y porque el tipo tiene una cardiopatía congénita. No sean boludos. Déjense de joder. Pero claro, traslado en ARM, reclutado y con PIP. Yo no lo desconecto nunca al paciente. Tengo un clamp, tengo ambu con PIP o ventilador mecánico según el lugar. Le pongo la PIP, le aumento un 20-30% el volumen corriente de un ciclo solo. Espero que el respirador insufle. Clampeo a fin de INSPI. Pongo el ambú al respirador con la PIP. Desclampeo. Voy a la terapia con el trabajo inverso. ¿Tubo endotraqueal? Por supuesto. Entonces nunca lo desrecluto. Lo llevo a la terapia con la misma FIO 2 que lo tenía en el quirófano, 0,21, 0,23, 0,24, pero con los 10 centímetros, 15 o 18 centímetros de agua que tenía, que necesitaba ese paciente. Si está extubado, BNI inmediata y precoz. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes lo que necesitan es número de alvéolos funcionando, no fracción inspirada de oxígeno. Número de alvéolos funcionando. Ustedes lo que pierden en general con los pacientes sedados, con analgesia o con dolor, lo que pierden es número de alvéolos. Cuando recuperan el número de alvéolos se van a dar cuenta que el paciente resatura mejor. Es más, hagan una prueba. De todos los pacientes que les llegan acostados en las camillas de quirófano a la mañana, que saturen menos de 98, háganlo respirar hondo, kinesioterapia para oligofrénicos. Respire hondo y mantenga el aire. 3, 4, 5 ciclos. Le va a pasar lo siguiente. Paciente que está desaturando mucho, después del primero y segundo ciclo de respirar profundo y voluntariamente, desatura más. ¿Por qué? Porque la sangre que estaba atascada en los lechos pulmonares se manda a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda sale por el oxímetro y yo la veo más desaturada. Después de 3 o 4 ciclos nuevos, el paciente satura mejor que antes de haber empezado la maniobra. ¿Por qué? Porque la sangre esa fue reemplazada por otra bien oxigenada con un BQ de 1. Fisiología respiratoria a la camilla del paciente es eso. De hecho, la magnitud de la desaturación después de los primeros ciclos inspiratorios profundos tiene un grado bastante importante de relación con la cantidad de colapso pulmonar que tenía el paciente antes de hacerle la maniobra. Si desatura un punto, había poquito. Si desatura 5 puntos, es porque el colapso que tenía era muy grande y que lo recuperó después de las maniobras que le acabo de hacer. Es clínica médica aplicada eso, chicos. Y es la fisiología del pulmón. Lo que pasa es que si no saben todo esto, esa maniobra de respire hondo es como que... ¿Y para qué le haces hacer eso? Bueno, para hacer diagnóstico. A ver, es fisiología. Esto se hace de esta manera, lo hacemos todos los días. No es que yo lo traje acá en una charla. Por eso le puse técnica, diagnóstico y estrategias. Que es más o menos lo que surge de toda esta ventilación mecánica en quirófano. Pregunta, levanten la mano y no quiero... sí, tengo que mirar a ver cuántos son. ¿Quiénes estaban al tanto de esto de ventilación mecánica en quirófano con esta visión? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay algunos con paresia braquial, no sé.
Bueno, los que no estaban al tanto, los que estaban al tanto lo refuerzan, los que no estaban al tanto hacen el esfuerzo. Y acá está de vuelta, para que vean la coherencia de todo esto. En realidad, el mayor volumen de fin de expiración, que es lo que mismo que están logrando con el Señor cuando le dicen respire hondo. Lo que pasa es que a ventilación mecánica parece ser que es un proceso cognitivo como imposible para mucha gente. Es como así recontra complejo e imposible. Y no es imposible. Las cosas se transforman en fáciles cuando uno las entiende. Si no, es mística. En primer lugar, el menor gradiente transpulmonar logrado a partir de pegar las dos pleuras, obviamente. El menor strain stress index, por eso también esto tiene un orden. Si ustedes solucionan lo primero, los otros dos se arreglan solos. Si solucionan lo primero, los otros dos se arreglan solos. No están de casualidad puestos en ese orden. Porque el primero, el segundo y el tercero son consecuencia del otro. Y de la mayor reclutamiento alveolar. Que la dejé porque no corresponde ahora, que están agotados y es mucha data junta. Yo prefiero que procesen y que tengan la oportunidad de preguntar. A ver qué más había. No, bueno, no. Bueno, acá ya terminó. Si nosotros hacemos esto, tenemos algunas cosas que son mejor y otras cosas que son menos algo. Las que son menos son las malas, se reducen. Y las que tenemos mejor es la capacidad residual funcional, la hemodinamia, la saturación de oxígeno, el gasto cardíaco y la disponibilidad de oxígeno. Antes de ver la otra, quiero hacer un comentario. Cuando los intensivistas reducen los volúmenes corrientes y aconsejan que hay que trabajar con volúmenes corrientes pequeños, quiero hacer una postura filosófica que tiene que ver cómo se encara el paciente. Ellos tienen pulmones que son rígidos y chiquitos y reducen los volúmenes corrientes para no dañar. Nosotros hemos podido reducir los volúmenes corrientes a expensas de agrandar el pulmón, que es un concepto totalmente diferente. Por eso cuando hablé con vos de la terapia versus la anestesia. ¿Entienden? Nosotros hemos podido agrandar el pulmón y los volúmenes corrientes pequeños nos rinden más con pulmones más grandes, con BQs de 1, en mayor proporción. Los intensivistas han tenido que reducir los volúmenes corrientes porque no tienen pulmón a quien meterle volumen, que es un concepto absolutamente diferente. Tienen un pulmón con biotrauma, con atelectrauma, con trauma mecánico, con bili y con inflamación a distancia. Ellos tienen pulmones pequeños, rígidos, reducidos. Están casi obligados a reducir los volúmenes. Nuestros volúmenes reducidos, por eso trabajamos con los mismos volúmenes, pero es de la otra vereda. Nosotros podemos trabajar con volúmenes pequeños porque los BQs que tenemos son preferentemente de 1 en la medida que hacemos todo esto. ¿Entienden? La filosofía totalmente diferente. Y los dos trabajamos con 4, 5, 6 mililitros kilo. No hay problema. Es más, se puede trabajar con volúmenes más altos también en algunas circunstancias, porque a veces eso no te alcanza cuando hay dióxido de carbono prestado. Pero también, para evitar, hay que hacer otras cosas. No importa, pero se puede hacer. Lo cierto es que del otro lado tenemos menos volumen corriente, menos presión inspiratoria a pico y menos presión media de vía aérea. ¿Por qué? Porque tenemos un pulmón más grande por delante. Entonces, para insuflar el mismo volumen, levanta menos tensión. Y eso se refleja en las presiones de vía aérea. No hay reclutamiento tidal, no hay sobredistensión tidal. ¿Por qué? Porque al estar reclutado el pulmón, las constantes de tiempo de todos los alveolos son parecidas. Entonces, cuando el tiempo inspiratorio va insuflando el volumen corriente, entra a casi todos los alveolos al mismo tiempo, pues están uniformadas las constantes de tiempo, cosa que tampoco tienen los terapistas. ¿Por qué? Porque la vía aérea distal del terapista está arruinada. ¿Por qué? Porque tiene un pulmón inflamado. ¿Correcto? Bien, volumen pulmonar de fin de expiración está mejor, menos strain stress index, resistencia vascular pulmonar está baja. ¿Por qué? Porque ya lo vimos la resistencia vascular pulmonar en las curvas en U, esa que tenemos de por un lado la sobredistensión y por el otro lado el colapso. La dependencia interventricular a través del tabique interventricular está mejor. ¿Por qué? Porque al no estar el ventrículo derecho con un rulo izquierdizado, mejora la presión del BD y mejora el lleno del BI, porque el tabique no está tirado hacia el lado izquierdo. Fracción inspirada de oxígeno, porque como nos rinde mejor el pulmón, podemos usar fracciones inspiradas de oxígeno más bajo, no tenemos que corregir shunt. Un paciente de 100 kilos, hoy está trabajando con 0,21,
con 99 de saturación. ¿Pero qué significa 0,21 con 99 de saturación? Un BQ prácticamente de 1 en todo el pulmón. Perdón, se fue esto, ¿qué pasó? Menos las atelectasias por absorción no están, porque dije que no hay vía aérea cerrada. La oxigenoterapia posoperatoria es menos frecuente. ¿Por qué? Porque como tengo un pulmón no maltratado, tengo un pulmón con buena compliance y ese paciente va a poder respirar solo después. En cambio, si tengo un pulmón rígido, respira bajito, mala relación BDBT, taquimnea y jadea como el perro. Saturación 60. Y menos complicaciones posoperatorias, obviamente, porque miren, las complicaciones posoperatorias de la ventilación mecánica van detrás de alguna listita de cosas. En primer lugar, cuando yo altero la interacción corazón-pulmón, genero descargas adrenérgicas que intentan compensar el gasto cardíaco. El organismo arregla de afuera hacia adentro las cosas. ¿Qué significa? Quita flujo periférico para mantener las variables internas de lo que es la circulación central. De esa circulación central, todavía si no le fue poco, saca el flujo mesentérico y renal en descargas adrenérgicas en pos de mantener el gasto cardíaco. Pero como no sabe de atelectasias y todo el organismo, el paciente además está disneico y consume mucho oxígeno en trabajo. Tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros ahora estamos gastando, algunos de ustedes menos, pero estamos gastando alrededor del 5 al 7% del gasto del oxígeno disponible para trabajo respiratorio. En un paciente posoperatorio con alguna de estas complicaciones puede llegar hasta un 30-40% del consumo de oxígeno total del organismo. Eso significa que se le quitó a otro lado. Pero se le quitó a expensas de catecolaminas, que son las que regulan a dónde va el flujo de oxígeno. Eso aumenta el gasto cardíaco y restringe el flujo periférico transitoriamente, porque después viene la infección de heridas, la taquimnea, la hipercapnia por claudicación ventilatoria, más adrenalina periférica, hipoflujo a las heridas, coagulopatía, acidosis sistémica, depresión de las catecolaminas y falta de efecto por la acidosis sistémica, y un círculo vicioso que no sabe cómo se metieron. Una herida quirúrgica con hipoflujo por estos mecanismos es una perfecta placa de Petri. Tiene unos 35 o 36 grados de temperatura, no tiene flujo adecuado, los glóbulos blancos no llegan, está acidótica y mañana es una placa de Petri que sirve para cultivo de todos los estáfilos que quedaron. Eso es parte de la fisiología de la fisiopato de la infección de las heridas. Entonces, por eso puse complicaciones posoperatorias de las que quieran. Ahora, ustedes me dicen, doctor, ¿y esto cómo? Sí, hay números de esto. Hay números. Lo que pasa es que no es para ahora eso, pero sí que está relacionado directamente con todo esto. Cuando ustedes le cambian el lecho pulmonar a un paciente, le cambian el gasto cardíaco derecho. Si le cambian el gasto cardíaco derecho, cambian el gasto cardíaco sistémico. Y el cambio del gasto cardíaco sistémico implica descargas adrenérgicas por todos lados para compensar lo que no es. O la hipercapnia o el drive central para que respire más. El agotamiento te lleva a que entraste en un círculo vicioso y eso termina con las complicaciones del paciente posoperatorias. Bueno, por eso he puesto esto, si hace o no la PIP en la sala de operaciones, ¿no? Gedestierna, Larson, son tipos que están dentro del grupo de investigación con Tussman también, con todo este tema. Porque después de todo esto hay que plantearse esto, si es o no útil esta cosa. Esa es la idea. Bueno, nada. Ya está, acá sigue la charla, pero no. Índice de riesgo, miren esto, miren, para que sepan. De lo que quieran hay. Esto hay para llenarse en PDF lo que quieran de cosas. Yo ni los pongo porque vayan a buscarlo directamente. Y hay que dar una clase de complicaciones, solo estadística, que me aburre mucho. Es necesario saberla, pero me aburre darla. Bueno, nada. Artículos que pueden tener para empezar a leer el tema, que se los voy a abrir, ya están abiertos creo en el campus. Voy a revisar ahora algunos, pero ya están abiertos, por eso están cargados. Estos artículos de referencia están todos en el campus que están abiertos. Les cuento, lean esto porque como verán, yo no sé si ustedes están jerarquizando la magnitud que tiene esto que les estamos dando, porque después viene la parte de hemodinamia y esto forma parte del examen. Y el examen en general, si ustedes me ven como yo pienso, es razonado.
No es para sacarse un 10 con una pregunta. ¿Y usted cuándo llegó a la residencia de anestesia? Bueno, yo era chiquito y un día se me ocurrió. No, no es así. Es para razonar en función de que hayan entendido el tema. Así que vayan poniéndose en tema con esto. La semana que viene le vamos a dar un toque para terminar un poco con esto ventilatorio, ir más o menos empezando con la hemodinamia, a lo que es las maniobras de reclutamiento en sí misma, que es lo útil de esto, y que hace el entre a poder manejar el ventrículo derecho, poder manejar el gasto cardíaco y la hemodinamia sistémica del paciente. Porque yo probablemente les hable de retorno venoso, pero si ustedes no manejan el resistor de Starling adentro del pulmón y la cavidad torácica, el retorno venoso no les sirve de nada. Entonces es necesario primero entender esto. De modo que, nada, es parte de lo que ya hacemos hace muchos años, nos va bien, los pacientes andan bien, es muy fácil hacerlo una vez que uno lo entiende, no se dejen agobiar porque por ahí son muchos datos, pero es tremendamente fácil hacerlo. Es como cuando ustedes empiezan a hacer algo que decís, esto es... No, es tremendamente fácil hacerlo si ustedes se dedican el tiempo necesario y se sacan las dudas con nosotros. Yo no sé quién tienen ustedes para que les dé una mano en esto en sus lugares de trabajo todos los días. Bueno, lamentablemente es necesario aprenderlo, porque esta herramienta les sirve para todo. Y van a ver lo fácil y lo bien que andan los pacientes y lo fácil que se hace el curso anestésico para uno como anestesiólogo cuando entiende todas estas cosas. Hay que arreglar 3 o 4 cosas en el paciente. El retorno venoso, mantener contractilidad, manejar bien el pulmón y el gasto cardíaco se genera solo. Y ustedes están al revés, están preocupados por el número rojo. ¿Qué pasa con la aorta? La aorta es un caño conductor bastante poco inteligente que nada más lleva la sangre para que no se pierda en el tórax. Pero de verdad lo digo así. El problema inteligente está en el retorno venoso, en todo lo que pasa con el ventrículo derecho, en la interacción corazón-pulmón y que esa sangre llegue adecuadamente a un ventrículo que de última le pone 5 gamas de dopa. Y nada más. Pero de verdad es así, ¿eh? No es una broma lo que les estoy diciendo. El problema es que ustedes tratan las consecuencias sin ver qué pasó por detrás. Entonces, bueno, si se hipotensa, hipertensores. Si se hipovolemia, volemizadores. Y si se, qué sé yo, rezadores, en el caso que no sepan, tienen un almohadoncito en la cabecera del paciente para rezar al Dios que crean. Bueno, no es así. Esto en general se razona, se toman conductas y después de eso se toman conductas terapéuticas. Entonces, es necesario entenderlo adecuadamente a esto. Bueno, preguntas. Esto es un... Yo soy de Dolores, de Provincia de Buenos Aires. Esto, ahora les digo por qué lo puse. Este es un expedicionario que cruzó el Atlántico en la balsa. No sé si sabían, ustedes son muy chicos de esto. Cruzó el Atlántico en la balsa y él tiene una frase, tiene una charla TED, en la cual dice que muchas veces le han preguntado que él, como aventurero, ¿qué opinaba de determinado tema? Y dice, yo no soy aventurero, dice. El aventurero es que sale a una expedición sin saber lo que le va a pasar. Yo soy un expedicionario, dice, que tengo todo calculado para minimizar los riesgos desde el momento en que salgo. Entonces, la pregunta que yo les quería hacer a ustedes a través de esto, más allá de contarles la anécdota, es si quieren ser expedicionarios o aventureros cuando hagan la anestesia. Era por eso. Bueno, en eso cruzó el Atlántico hasta llegar a la Guyana, sin ningún tipo de propulsión, nada más que con la cosa. Él tenía la teoría de que si tiraba una silla del lado de Europa, en algún momento tenía que cruzar para este lado con las corrientes. Y eso lo estudió como 7 años y después lo hizo. Bueno, listo. Nada, acá monitores, todo lo demás.